Un cursor flota sobre un campo de batalla en llamas. Un gran ejército armado avanza por un páramo devastado, bajo un cielo cubierto de humo. Los soldados levantan sus armas listos para el combate y avanzan decididos en el nombre de Nebula. En el bando contrario, los orcos rugen con furia, ordenando aplastar a sus enemigos. Ambos ejércitos colisionan en un violento choque frontal de espadas, escudos y lanzas. En el mundo real, un joven teclea rápidamente sobre un teclado en su escritorio. En la pantalla, las filas de soldados disparan sus fusiles, y la artillería pesada abre fuego con cañones. Nebula conoce a quien llaman Hegemonía. Los aviones de combate sobrevuelan la zona. Hegemonía desata su poder, convocando una destructiva tormenta de relámpagos sobre el campo de batalla. Las fuerzas de ambos bandos luchan como piezas de ajedrez en un tablero virtual, mientras los cazas bombardean el terreno. El jugador analiza la situación en su monitor y decide que es momento de usar una medida extrema. Una notificación en pantalla le pregunta si desea autorizar un ataque nuclear en nombre del dios Nebula. El usuario presiona el botón de confirmación y el enorme misil nuclear es lanzado de inmediato. El proyectil asciende a gran velocidad, dejando un inmenso rastro de fuego. Nebula supervisa la trayectoria desde sus múltiples pantallas holográficas. En el suelo, los guerreros orcos observan el cielo aterrorizados por la inminente devastación. Hegemonía, cubierto por una imponente armadura de fuego, ríe confiado y afirma estar preparado para el ataque. Varios proyectiles antibalísticos dorados interceptan los misiles de Nebula en las alturas. Nebula reconoce que su rival ha venido sumamente preparado para este enfrentamiento. Una colosal explosión en el aire anula por completo el poder del ataque nuclear. Pero el primer ataque era solo una distracción, ya que el verdadero misil avanza silencioso por el espacio exterior. La ojiva se desprende en órbita, y Nebula sonríe satisfecho desde las sombras. El proyectil inicia su veloz descenso directo hacia el palacio y el templo de la capital enemiga. Abajo, en el templo, un orco reza desesperadamente de rodillas, sosteniendo una reliquia sagrada. Toda la corte de sacerdotes se postra en el suelo, sumando sus plegarias en un intento de salvación. El emperador orco llora de impotencia ante la inminente destrucción. Hegemonía afirma que rezar no servirá de nada, pero le recuerda a su rival que en este mundo, la fe siempre produce milagros. Una intensa corriente de energía mística verde envuelve por completo el misil para frenar su caída. El espíritu de un gigantesco dios orco se materializa sobre la ciudad sosteniendo el misil desactivado en su mano. El jugador comprende que su oponente ha recurrido a una estrategia basada en la fe de los orcos sagrados. Hegemonía se muestra orgulloso junto al inmenso espíritu protector y desafía a Nebula a rendirse. Hegemonía, rango 2 del servidor. Nebula entiende por qué estaba tan confiado. En el templo, los orcos celebran con euforia al ver que sus oraciones han dado resultado y los han salvado de la destrucción. Nebula explica que aunque los orcos son una raza fácil de reclutar, es una hazaña el haber reunido tanta fe. Nebula eligió el cielo como campo de batalla para poder realizar ataques cinéticos con total libertad. Señala que el intento de su rival por invocar un apóstol espiritual fue bueno, pero demasiado predecible. Un satélite en órbita se activa en el espacio profundo y se prepara para liberar su cargamento secreto sobre el planeta. 3 pesadas barras de tungsteno son liberadas y caen a velocidad extrema desde el espacio. Hegemonía se horroriza al ver que tras las armas nucleares ahora se enfrenta a un bombardeo cinético. Ordena desesperadamente a su deidad espiritual que bloquee el impacto antes de que destruya el palacio. Nebula observa con absoluta frialdad y sentencia que no hay forma de detener la caída de los proyectiles. La tremenda aceleración gravitatoria de las barras de tungsteno multiplica su fuerza de manera devastadora. El espíritu orco intenta frenar el impacto con sus manos, pero es atravesado y desintegrado al instante. Las barras golpean la superficie provocando una cadena de explosiones masivas que borran la capital del mapa. El Palacio Imperial y el Templo Subterráneo colapsan por completo bajo la tremenda fuerza del bombardeo. El emperador orco muere aplastado entre los escombros de su reino destruido, y la fe de su pueblo se apaga. Sin creyentes que lo sustenten con su fe, el gigantesco apóstol espiritual de Hegemonía se desvanece para siempre. El sistema del juego declara a Nebula como el indiscutible ganador y lo posiciona en el primer lugar de la clasificación. Hegemonía le ruega desesperadamente, a través del chat, que juegue en una partida más para romper su racha. El joven cierra la ventana ignorando las súplicas de su rival derrotado. Nebula, al ver que no se rendían, supuso que tenían un as bajo la manga, pero no consiguieron mucho al final. No se mostró nada nuevo en esta partida, pero pudo completar el logro que necesitaba para quedarse en el top de los rangos. De pronto, una nueva e inesperada notificación suena. El jugador mira y se pregunta quién molesta a esas horas. Un mensaje en pantalla lo felicita por haber completado todos los logros del juego. El chico asume que darán fin al servicio.
lo que no le parece correcto. La notificación anuncia que la fase de prueba beta ha concluido y que el juego real está por comenzar para el público. Le sorprende que esta fuera solo la versión beta, curioso por saber más sobre el juego real. El sistema le pregunta al usuario si desea ingresar al mundo definitivo del juego. El joven presiona el botón de confirmación y la pantalla se llena rápidamente con líneas de código digital. El protagonista abre los ojos y descubre que lleva puesta la máscara de calavera de su propio avatar. Se encuentra de pie en medio de un majestuoso templo en ruinas, rodeado de columnas bajo un cielo estrellado. Al examinar su cuerpo, se da cuenta de que ha tomado la apariencia física exacta de su personaje de Nebula. Una misteriosa figura ataviada con una túnica y una capucha aparece detrás de él aclarando que este no es un sueño, y que Nebula fue escogido también. El recién llegado se presenta a sí mismo bajo el nombre de Aladdin. Nebula le exige saber cómo es que conoce su nombre y qué son las siluetas oscuras que se vislumbran a lo lejos. Aladdin se preguntaba si alguno de los jugadores conocía a otro. Le explica que a todos los jugadores seleccionados se les ha entregado una máscara para mantener la equidad. Todos tienen curiosidad, así que irán directo al grano. El guía señala directamente hacia el cielo estrellado, para mostrar un planeta azul suspendido en el espacio. Nebula reconoce que el planeta que brilla en el firmamento no es la Tierra, sino un escenario que ha visto muchas veces. Es el mundo perecido. Aladdin les revela que ahí, en la ilimitación del mundo perecido, todos ellos han sido traídos para convertirse en verdaderos dioses. Las siluetas de los otros participantes murmuran confundidas en la penumbra. Nebula siente el pánico de los demás a través de su máscara. Comprende que este mundo no es un simple escenario dentro de un juego de computadora. Observa la proyección de un planeta que fue abandonado por sus deidades en el pasado. En la superficie, diversas razas fantásticas solían convivir en perfecta armonía, pero los antiguos dioses se marcharon de allí por razones completamente desconocidas. Ahora el planeta entero está listo para recibir a una nueva generación de deidades. Los candidatos enmascarados se reúnen frente al altar de piedra del gran templo. El misterioso guía encapuchado les explica el verdadero propósito del juego. Les asegura que participar en este desafío les permitirá convertirse en verdaderos dioses. Al principio solo los más humildes creerán en ellos, pero podrán ganarse su devoción. El que logre acumular suficientes seguidores se convertirá en el dios único del planeta. Con ese poder absoluto podrán hacer realidad cualquier deseo que hayan soñado. El guía les promete que todas sus ambiciones se cumplirán al tomar el control del mundo. Nebula permanece en silencio, analizando la situación antes de preguntar. Quiere saber qué les ocurrirá a aquellos participantes que decidan rendirse ahora mismo. El encapuchado responde que volverán a su vida anterior perdiendo todo recuerdo de este lugar. El joven pregunta qué pasaría si deciden abandonar a mitad de su propio desafío. El guía advierte que una vez iniciado el viaje no tendrán ninguna forma de retirarse. Nebula ahora pregunta qué sucederá en caso de ser derrotados por otra deidad enemiga. El encapuchado revela que morir como un dios en este mundo significa su muerte definitiva. El joven abre los ojos con asombro al asimilar que están arriesgando sus propias vidas. Él sonríe bajo la máscara al darse cuenta de la magnitud del peligro. Siente que no tiene ningún motivo para retroceder y se prepara para el desafío. El guía les ofrece una última oportunidad para dar un paso atrás y marcharse. El encapuchado extiende un mazo de cartas brillantes sobre la mesa para el sorteo inicial. Les explica que comenzarán el viaje seleccionando una pequeña región del mapa. El joven reconoce que la mecánica es idéntica a la fase inicial del juego original. De repente, varios destellos de luz azul comienzan a brillar entre los candidatos. Se da cuenta de que varios de sus rivales ya se están rindiendo y desaparecen del templo. Los pilares de luz se llevan a los participantes que deciden abandonar el juego. El joven calcula que de los 32 jugadores iniciales, ahora solo quedan 27. El guía señala las cartas mágicas e invita al protagonista a realizar la primera elección. El joven se sorprende al descubrir que le toca elegir antes que a todos los demás. Toma una de las cartas flotantes preguntándose si el orden se basa en su clasificación. La carta comienza a emitir un intenso destello mágico en su mano. Una inmensa columna de energía envuelve al protagonista y lo transporta al nuevo mundo. La perspectiva desciende velozmente desde el espacio, directo hacia la superficie del planeta. El descenso se enfoca en una frondosa zona rodeada de ríos y densos bosques verdes. En el río, una pequeña rana asoma la cabeza. Una mariposa azul revolotea cerca de la orilla llamando su atención. Un hombre rana salta del agua atrapando un gran pez con sus propias manos. Su compañero celebra la captura entusiasmado con la comida que tendrán para la cena. La mariposa azul pasa cerca de los cazadores. Los hombres rana ignoran al insecto concentrados en llevarse el pez a su aldea. La mariposa azul se eleva de regreso hacia el firmamento, abandonando el río. El insecto es recibido directamente en la mano de Nebula. El joven observa la escena desde su trono rodeado de pantallas táctiles y mariposas.
Analiza la situación y confirma que en la región inicial habitan hombres rana. Mira su carta de inicio dedicada a los insectos, la opción con menor tasa de victoria. Sabe que su éxito dependerá exclusivamente de la astucia con la que use sus recursos. Nebula sostiene su carta analizando que aunque son llamados subversiones de las aves, todavía son útiles y no están mal en el juego temprano. El mapa le revela que ha comenzado demasiado al este de todo el continente. Esta ubicación tan alejada le impedirá participar en combates tempranos para ganar terreno. Al no poder jugar de forma agresiva, necesita una raza que se alimente de insectos. Observa a los hombres rana atrapando bichos con sus largas lenguas a la orilla del río. Sin embargo, una población de 500 individuos es demasiado grande para empezar. Su panel de control le indica que actualmente solo posee 10 puntos de fe. Comprende que esa cantidad es demasiado baja para influenciar a una comunidad tan grande. Nebula desliza su mano por la pantalla, buscando otras opciones en los alrededores. Localiza a un pequeño grupo de hombres lagarto, cruzando un árido desierto cercano. Sabe que los hombres lagarto también comen insectos y sobreviven muy bien sin agua. Nota que son pocos en número, lo cual facilita enormemente su control inicial. Entre las filas de los viajeros hay varios individuos ancianos y muy enfermos. Un guerrero herido camina con dificultad al final de la fila sosteniéndose el hombro. El joven deduce que el grupo ha sido expulsado de sus tierras y carece de poder. Nebula analiza los datos de los hombres lagarto en sus pantallas flotantes. Comprende que el cansancio y la sensación de abandono los hace sumamente vulnerables. Sabe que un solo milagro bastará para que lo acepten de inmediato como su dios. La fragilidad mental de la pequeña tribu exiliada los convierte en los candidatos ideales. El joven toma su decisión final y clava su mirada en el guerrero herido del desierto. Un escarabajo camina sobre la arena en medio del vasto y árido desierto. La cansada tribu de hombres lagarto continúa su marcha bajo el sol ardiente. Los fatigados viajeros avanzan arrastrando los pies con extrema dificultad. De repente, uno de los hombres lagarto divisa algo a lo lejos y llama la atención de sus compañeros. A poca distancia de ellos, una gacela herida yace descansando en el desierto. Los cazadores de la tribu se preparan de inmediato para emboscar a su presa. La hambrienta manada se abalanza salvajemente para despedazar y devorar los restos de la gacela. El herido guerrero es de los últimos en llegar. Es la primera comida que han visto en un tiempo. Uno de ellos lamenta profundamente que no quede nada de alimento disponible para los ancianos y los enfermos. Los sanos de la tribu se amontonan para consumir con los pocos recursos que han obtenido. En muy poco tiempo, el cadáver de la gacela queda reducido a un simple esqueleto. Uno de ellos conoce que el manjar se encuentra dentro de los huesos. Este intenta comerse el hueso, pero es detenido por alguien más, dejando al resto del grupo sorprendido. Explica firmemente que los restos serán destinados a los ancianos y enfermos. Esta persona recoge con cuidado todo el esqueleto restante en sus brazos, para protegerlo del egoísmo de los demás, y los entrega personalmente a los miembros más débiles del grupo. Los ancianos debilitados comienzan a roer con agradecimiento los huesos para calmar el hambre. El herido guerrero mastica en silencio un pequeño trozo de hueso. Uno de los jóvenes de la tribu se acerca para cuestionar seriamente esa piadosa decisión. El joven argumenta fríamente que los ancianos y los enfermos morirán muy pronto de todas formas. Señala que mantenerlos con vida es inútil, ya que sus heridas empeoran con cada día de viaje. Y sobre ese tipo, no saben cómo es capaz de continuar. La crack arriesgó su vida contra un dientes de sable para salvarlos. Deberían ser agradecidos. A pesar del heroísmo de la crack, algunos miembros de la manada cuchichean que él también morirá pronto, debido a la falta de comida. Debaten sobre la crueldad y la honestidad de la supervivencia. Al anochecer, la luna llena se eleva sobre el desierto. En la quietud de la noche, el cansado grupo de hombres lagarto duerme amontonado para protegerse del frío. La crack yace despierto, sufriendo en silencio por el intenso dolor de sus graves heridas. De pronto, una brillante mariposa revolotea suavemente cerca de él. El guerrero herido abre los ojos con confusión al detectar la misteriosa presencia del insecto. La mariposa le señala un camino al herido la crack, y el guerrero se levanta de su sitio con dificultad para seguirla. Dos compañeros despiertan de su sueño y observan lo que sucede. Suponen que el herido ha decidido marcharse en silencio, para no ser una carga pesada para la manada. Deciden no intervenir y dejar que se marche en paz. El exhausto guerrero sube una colina rocosa mientras se sujeta el hombro herido con dolor. Se pregunta si la brillante mariposa que lo guía es solo una ilusión de su mente cansada. Reflexiona sobre el hecho de que nadie más en el campamento pareció percatarse de la presencia del insecto. Pero en el caso de que lo que ve justo ahora fuera real, se pregunta qué le mostrará. Al alcanzar la cima del montículo, el guerrero divisa un resplandor azulino. El guerrero abre los ojos sorprendido al presenciar algo increíble. Frente a él se revela una gigantesca colonia de escarabajos, una imponente columna de miles de ellos.
Al ver la inmensa cantidad de insectos, el hambriento guerrero comprende que se trata de una fuente inagotable de comida. En el reino de Nebula, una pantalla del sistema anuncia que el hombre lagarto 11021 ha encontrado una revelación. Él observa complacido al confirmarse el éxito de su pequeña intervención. Calcula que la gigantesca reserva de escarabajos logrará alimentar y sostener a toda la manada por varios días. Las pantallas muestran a los hombres lagarto reuniéndose alegremente para recolectar y consumir los valiosos insectos. Entonces comienza a planificar el siguiente paso estratégico. De pronto, el joven dios se detiene al notar un comportamiento inesperado. Se pregunta si los hombres lagarto están compartiendo la milagrosa revelación de forma voluntaria. La Crack regresa triunfante al campamento con los brazos llenos de comida para compartir con todos sus compañeros. Nebula reflexiona sobre el hecho de que las razas con una voluntad inquebrantable siempre encuentran la forma de prosperar. Un hombre lagarto observa un pequeño escarabajo mientras escucha a la Crack. Una nueva notificación del sistema anuncia que la tribu de la Crack ha reconocido oficialmente a su nuevo dios protector, el dios de escarabajos sin nombre. El sistema otorga a Nebula el peculiar y humilde título de dios escarabajo sin nombre. Nebula se muestra algo desconcertado al notar que lo relacionaron con los escarabajos y no con la mariposa. Acepta el curioso nombre, recordando que sus mejores campañas nunca comenzaron con uno bueno. La vista se aleja mostrando al pequeño grupo, reunido alrededor de una fogata. Nebula sonríe con astucia al vislumbrar el gran potencial de la Crack. Declara que se convertirá en su pieza más valiosa del tablero. Y por supuesto, recompensará los esfuerzos apropiadamente. Una mariposa de color azul vuela de forma solitaria a través de un cielo despejado. La Crack observa el vuelo del insecto en medio del desierto y cree estar sufriendo alucinaciones de nuevo. A poca distancia, el grupo de hombres lagartos celebra alegremente, bailando por tener comida en abundancia. Uno de los compañeros se acerca al guerrero para preguntarle si continúa siguiendo sus extrañas visiones. La Crack observa el suelo agrietado del desierto y reflexiona sobre la inminente llegada del crudo invierno. El guerrero advierte que continuar en esa dirección los llevará a morir de frío. El compañero reacciona sumamente preocupado ante la advertencia y pregunta si deberían ignorar las visiones y tomar el camino contrario. La Crack mira a su compañero recordándole el duro estado en que se encuentra el grupo. El guerrero señala hacia el horizonte, afirmando que en esa dirección no hay absolutamente nada. Admite con sinceridad que ni siquiera él mismo sabe si las visiones que recibe tienen un propósito real. Con resignación, concluye que lo único que le queda por hacer es continuar siguiéndolas. En el plano divino, Nebula observa a la Crack a través de la pantalla. Todo esto es porque no tiene suficiente fe, no puede evitarlo. Esto es solo el comienzo. Para ser específicos, habría necesitado demasiada fe. Una notificación digital del sistema muestra que la habilidad de santificación de insectos requiere nivel 2 de fe y se encuentra bloqueada. Nebula espera que el guerrero continúe creyendo en él. Entonces podrá experimentar un futuro inimaginable. La Crack continúa la marcha cargando con cuidado a una pequeña hembra de su tribu sobre la espalda. La pequeña baja del lomo del guerrero muy alegre. La Crack ruge con todas sus fuerzas para captar la atención de todos. Anuncia que el dios escarabajo sin nombre los ha guiado hacia su santuario. Los jóvenes de la tribu observan el paradisíaco paisaje con los ojos abiertos. El grupo entero de hombres lagarto estalla en un grito de felicidad y celebración. Agradecen a la Crack por haberlos salvado de la muerte. Una alerta del sistema anuncia que el nivel de divinidad del protagonista ha subido a nivel 2. El nivel del subárea de insectos también se ha incrementado a nivel 2. La habilidad de santificación de insectos se encuentra finalmente disponible. El dios observa complacido y se comunica con el guerrero. Nebula decide nombrar oficialmente a la Crack como su primer sacerdote. Le ordena que a partir de ahora transmita su divina voluntad a todos los miembros de la tribu. Una columna de luz azulada desciende directamente sobre él. En la quietud de la noche, bajo la luna llena sobre el campamento, un pequeño insecto luminoso revolotea suavemente en medio de la oscuridad de la selva. Se posa sobre el hombro del dormido guerrero. Una misteriosa y suave voz comienza a llamar a la Crack, repetidamente en medio de sus sueños. La Crack abre los ojos con asombro, al despertar en medio de un plano espiritual. El guerrero se sienta confundido, preguntándose si todo se trata de un sueño. La voz divina vuelve a pronunciar su nombre. La Crack levanta la mirada al ver a una figura justo frente a él. Nebula extiende su mano al guerrero. El hombre lagarto pregunta si quiere que la tome, o si quizás quiere pedirle algo. La figura oscura señala con su mano hacia abajo, para que la Crack se vea a sí mismo sosteniendo un cráneo de animal con grandes cuernos. El dios presenta el místico objeto ceremonial frente a su elegido. La Crack contempla el imponente cráneo con una mezcla de profundo respeto y asombro.
El valiente guerrero extiende el objeto que le ofrecen. El sacerdote coloca el cráneo ceremonial sobre su propio rostro. Frente a él se revela la imponente figura completa del dios escarabajo sin nombre, cubierto con su túnica y rodeado de mariposas. La Crack comprende de inmediato la verdadera identidad del ser divino que se encuentra ante él. Los cazadores de la tribu se reúnen en un círculo prestando atención a las palabras de su líder. La Crack explica detalladamente a sus compañeros la extraordinaria revelación que experimentó en su sueño. Los hombres lagarto comentan con curiosidad debatiendo si el dios desea el sacrificio de un búfalo salvaje. Un cazador interviene de inmediato advirtiendo que adentrarse en la selva para cazar a un búfalo es extremadamente peligroso. Los guerreros debaten sobre el gran riesgo de la misión, aunque recuerdan que fue el mismo Dios quien los salvó. La Crack imagina la brutalidad de la cacería de un búfalo salvaje por parte de toda la tribu. El guerrero sabe que una presa de tal magnitud requeriría el esfuerzo y la vida de todos los cazadores del grupo. Uno de ellos pregunta quién protegerá a los débiles. Los compañeros escuchan las sabias palabras y asienten pensativos dándole la razón. El sacerdote sujeta su lanza decidiendo que no arriesgará la vida de su gente. La Crack anuncia que partirá de inmediato a cazar al búfalo él solo. El grupo entero reacciona preocupado ante la drástica decisión. Los compañeros intentan detenerlo advirtiéndole que ir solo es un suicidio. El líder se da la vuelta pidiéndoles que no se preocupen, pues no es que esté loco. El guerrero explica con orgullo que ha recibido la bendición de su deidad. Los hombres lagarto repiten sus palabras sin comprender a qué se refiere. El hombro del guerrero se muestra completamente recuperado. La Crack revela que al despertar de su sueño, todas sus graves heridas habían sanado por completo. Muestra detalladamente cómo sus hombros se encuentran ahora protegidos por duras escamas negras. Su piel ahora posee la misma resistencia que el caparazón de un escarabajo. La hembra de la tribu admite que es verdaderamente increíble. Sin embargo, insiste firmemente en que eso no es una justificación suficiente para enfrentar solo a la bestia. Entonces la Crack les cuenta la verdadera razón. El colosal árbol estalla de forma violenta. Los hombres lagarto observan la brutal demostración de fuerza con las bocas abiertas. El enorme tronco fue partido por el ataque. La Crack sostiene su lanza en silencio mientras contempla el resultado. Los demás hombres lagarto corren entusiasmados hacia él, felicitándolo por su fuerza. Un cazador admira con incredulidad el poder capaz de destrozar así un árbol. Recuerda que la Crack estaba al borde de la muerte hace muy poco tiempo. De repente, un par de guerreros escuchan un extraño estruendo a la distancia y se dan la vuelta con sorpresa. La Crack voltea la mirada con una sonrisa. Señala emocionado hacia el horizonte, anunciando la llegada de una manada de búfalos. Una enorme estampida avanza levantando una densa nube de polvo. Los cazadores reaccionan con desconcierto ante la presencia de los animales. Es imposible que estén ahí, ya que estas criaturas siempre migran por rutas fijas. La Crack sonríe con confianza, desestimando por completo las dudas y temores. El líder da un salto arrojándose hacia el peligro ante la alarma de los suyos. La Crack ruge con fiereza anunciando que este día serán libres del hambre. El líder impacta su lanza sobre la cabeza del búfalo, fulminándolo al instante. La estampida se dispersa en absoluto caos ante el brutal y sorpresivo ataque. Los cazadores de la tribu se lanzan al ataque con entusiasmo para asegurar la presa. Comprenden con devoción que la gracia de su deidad les ha provisto de abundante carne. La noche cae sobre el oasis iluminado por una gran hoguera. En medio del campamento se alza un imponente altar construido con cráneos y astas de animales. La sangre de las presas sacrificadas comienza a derramarse ceremonialmente sobre la estructura de huesos. La Crack permanece de pie frente al sagrado monumento, rindiendo tributo ante la silenciosa mirada de su gente, implorando al dios escarabajo que acepte su humilde ofrenda. Los guerreros observan el ritual sagrado con rostros llenos de respeto y expectación. Toda la tribu se inclina repitiendo la solemne petición. Una densa corriente de sangre ritual desciende a través del cráneo. Los rezos continúan pidiendo con fervor que reciba con agrado el sacrificio. Nebula observa con agrado la sincera aunque rústica ofrenda. Una ventana revela que los puntos de fe recibidos han superado con creces el límite requerido. Nebula reconoce que ha sido un excelente tributo, considerando que proviene de un sacerdote novato. Él reflexiona que sus esfuerzos finalmente están dando frutos. Sin embargo, no puede materializar recursos para los búfalos, como agua o vegetación. Nebula decide recurrir a la ayuda de unos pequeños insectos. A lo lejos, los búfalos consumen la escasa vegetación disponible en las inmediaciones del oasis. Nebula analiza la situación con preocupación, buscando una solución a largo plazo en su sistema. Los hombres lagartos se alimentan alegremente de la carne asada de los búfalos cazados. El jugador comprende que exigirles conocimientos avanzados de ganadería en esta etapa es algo totalmente irrealista. Sabe que los limitados recursos del pequeño oasis solo podrán sostenerlos durante unos pocos años. Sin técnicas de agricultura o pastoreo, la tribu estará condenada a una pronta extinción.
La deidad medita buscando una manera de transmitir el conocimiento necesario a su pueblo. Reconoce que existen tecnologías y conceptos que la tribu jamás logrará descubrir por cuenta propia. Sin embargo, las estrictas reglas le impiden intervenir de manera directa para enseñarles. No es completamente imposible, pero tomará un tiempo. Se prepara para dar el primer paso y otorgar una nueva bendición. Una columna de luz desciende directamente sobre el cuerpo del sacerdote. La tranquilidad de la mañana llega al hermoso oasis revelando el paisaje. El altar ceremonial amanece rodeado por una majestuosa pila de reliquias óseas. El sacerdote contempla el monumento cuando es interrumpido por otro guerrero. La Crack le explica que tuvo un sueño perturbador durante la noche. Le preguntan si aquel sueño podría tratarse de una revelación. La Crack admite que el mensaje era demasiado vago para comprenderlo. El guerrero relata que en su pesadilla vio como el sagrado altar de la tribu temblaba al borde del colapso. El sueño le mostró un desolado páramo gris, donde los recursos que los protegieron por años se habían agotado. En aquella visión, las aguas estaban completamente vacías, y ya no quedaba ningún pez para alimentarse. La tierra se mostraba estéril y sobreexplotada, sin que ninguna planta pudiera volver a crecer en ella. El compañero señala que la situación real del oasis aún es próspera. Añade con fe que no deben temer mientras su deidad continúe protegiéndolos. La Crack reafirma su inquebrantable lealtad hacia él. Sin embargo, su voluntad a veces es difícil de descifrar. Explica que si no logran interpretar correctamente las señales divinas, podrían acabar actuando en su contra. La Crack confiesa el temor que siente de cometer un error tan grave. El sacerdote guarda silencio por un instante. De pronto, él enfoca su mirada hacia el horizonte. La Crack ordena de inmediato a su compañero que suba rápidamente. Él levanta su brazo apuntando hacia las dunas que se extienden más allá del santuario. Divisa una inesperada amenaza que se aproxima a toda prisa. Comprende finalmente el verdadero significado de la premonición sobre el colapso de su altar. Son ellos quienes los llevarán a ese punto. Un grupo de hombres lagarto de escamas azules avanza a través del desierto. Los exploradores de la tribu local observan con asombro. Uno de los vigías analiza el robusto físico y las escamas azules de los jinetes. Detalla cómo dominan y cabalgan sobre bestias como esas. Los vigías deducen que la tribu entera se desplaza junta hacia allí. Ellos comprenden con angustia que el antiguo hogar del que fueron desplazados ha sido destruido por completo. Se sospecha que la tribu de escamas azules también anda en busca de un nuevo territorio para asentarse. La Crack duda que los extranjeros conozcan la existencia del oasis sagrado. Los exploradores especulan que la tropa rival simplemente avanza sin rumbo fijo a través de las dunas. Los defensores albergan la esperanza de que pasen de largo sin percatarse del campamento. De repente, un joven rompe el sigilo y se asoma advirtiendo a los jinetes que se encuentran en el santuario del dios escarabajo sin nombre. El impetuoso defensor prohíbe terminantemente el paso a la tribu de las escamas azules. El líder invasor detiene su marcha y mira hacia arriba confundido por la inesperada provocación. La Crack se lamenta al recordar que era Yuri quien estaba a cargo de la patrulla del día. El líder mantiene la calma en esta situación. Él interpreta su inoportuna llegada como una señal de su dios. El acompañante pregunta a qué se refiere. Cuestiona si realmente busca probarlos incitando un enfrentamiento. La Crack medita detenidamente y concluye que no se trata de una prueba, sino de una misión. Su deber es asimilar y salvar a aquellos que alguna vez compartieron su origen. Su compañero duda sobre la visión de su deidad, dado que si entendiera la situación en la que se encuentra, no enviaría a un grupo rival para compartir la tierra. De pronto, una mariposa azul revolotea frente a los ojos de la Crack. El líder contempla al insecto reconociéndolo como una manifestación divina. La Crack decide ya no cuestionarlo más. Aceptará cumplir su rol como apóstol. Los guerreros observan mientras la Crack se encamina hacia el encuentro con el enemigo. En las alturas, Nebula observa complacido la agudeza y comprensión de su siervo. Es necesario fusionar ambas tribus para garantizar su progreso, por el bien del crecimiento demográfico y el avance tecnológico. Lo que sorprende es que la Crack haya tomado la decisión de asimilarlos por iniciativa propia. El nivel de voluntad del guerrero es de 14. Él es una criatura determinada. Nebula admira la astucia de la Crack al buscar una alianza en lugar de una guerra. Está complacido al confirmar que cuenta con un líder con fuerza de voluntad. Si logra afianzar una fe inquebrantable en su pueblo, ya no necesitará intervenir en cada pequeño detalle, y su voluntad se cumplirá de manera mucho más eficiente a partir de ahora. En el desfiladero, el ejército de escamas azules espera la orden de su comandante. El líder invasor se mofa de los defensores llamándolos niños ruidosos, y pregunta si habitan en ese lugar. Yuri responde enfurecido, reafirmando con orgullo la soberanía de su territorio. El arrogante jinete sonríe, desestimando las palabras del joven. El comandante pregunta burlonamente qué podría ocultar un sitio tan desolado. La Crack interviene mencionando a los árboles, la vida y su dios.
Este declara que estas tierras pertenecen al dominio del dios escarabajo sin nombre. El comandante de escamas azules se burla del tono de la crack, considerándolo un simple bárbaro. El jinete ordena fríamente que abandonen el territorio. Si se marchan ahora, no los atacarán. La montura del líder ruge, mostrando sus afilados colmillos para intimidar a la tribu. El confiado comandante advierte a la crack que la superioridad numérica de su ejército es absoluta. El tipo sugiere que un buen líder debería saber hacer cálculos matemáticos básicos. La crack escucha la burla con absoluta serenidad sin mostrar el menor rastro de temor. El apóstol extiende con firmeza su pesada lanza. Invita al invasor a iniciar el combate directo, rechazando cualquier diálogo inútil. El comandante enemigo se muestra desconcertado y molesto por la provocación. La crack se dirige con compasión a los desterrados invasores, ofreciéndoles el cobijo y la protección de su deidad. El líder, con benevolencia, los invita a formar parte del rebaño de su dios. El jinete estalla en una burlona carcajada que resuena por todo el lugar. El enfurecido líder invasor sujeta con fuerza las riendas de su montura, comentando que en serio es bueno en matemáticas. La crack sostiene la mirada de su oponente. Él reafirma con orgullo que su confianza reside únicamente en su deidad. La crack se coloca en posición de combate, empuñando su lanza con ambas manos. El comandante enemigo se prepara para embestir con toda su fuerza. La gigantesca montura arremete a toda velocidad lista para devorar a su presa. En el suelo, la crack le reza al Padre Celestial. Le pide que le otorgue fuerza contra su enemigo. Ofrece su propio coraje y su fuerza. Le suplica que responda a su llamado. La lanza de la crack se quiebra con facilidad. La preocupación lo invade al notarlo. El comandante se ríe de él, llamándolo tonto. Una notificación del sistema anuncia un choque de civilizaciones. Ambas civilizaciones recibirán grandes aumentos de experiencia. Nebula piensa que fue por poco. Ahora prepara su siguiente movimiento. Otra notificación anuncia que la tribu ahora pertenece a su dominio. Se han desbloqueado nuevas habilidades y se le pregunta si desea usarlas. Él selecciona la opción afirmativa. La gigantesca garra de la bestia se acerca peligrosamente, y cuando la crack está a punto de ser aplastado, una estrella de luz desciende del cielo. La energía impacta a la crack en el suelo. El comandante se burla del apóstol sin saber qué sucedió en realidad. Al levantar la pata de la bestia, nota el resplandor. La crack se encuentra ileso, protegido por una energía azul. El comandante se ríe, impresionado de que lo haya esquivado. Le advierte que no volverá a suceder. La crack, ahora envuelto en esa aura azul, se mantiene de pie. Analiza a su oponente con la habilidad perspicacia. Viendo las estadísticas y atributos que tiene, Nebula concluye que se puede lidiar con ese tipo solo con el poder de la crack, pero no podrá con el comandante y su bestia al mismo tiempo. Otra pantalla muestra los atributos de la bestia, un Drake. Finalmente analiza los nuevos atributos de la crack. Su título ahora es poseído de nivel 3 de divinidad. Nebula piensa que ahora no será tan difícil. Se explica que el título poseído otorga el atributo adicional de divinidad. Un solo punto de divinidad equivale a 200 puntos de atributo, el cual es el máximo de puntos que una criatura puede recibir mediante una potenciación. En otras palabras, la fuerza de la crack ahora es de 630. Con un solo puñetazo, la crack golpea al Drake en la mandíbula. El comandante es obligado a mirar hacia abajo. La enorme bestia sale volando por el impacto. Nebula piensa que tras presenciar esta abrumadora diferencia de poder, todos los seres quedarán conmocionados. Ambas tribus observan la escena atónitas. Los miembros de la tribu de la crack celebran la hazaña. El apóstol lanza una mirada amenazadora a los demás. Sus compañeros no esperaban recibir esa reacción. El comandante se niega a aceptar su derrota. Grita que es un truco. El comandante carga contra la crack y advierte que no bajen la guardia. Grita que sus cálculos nunca han estado equivocados. La crack detiene el arma del comandante con una mano y la hace añicos. El comandante cae derrotado al instante. La crack pregunta quién es el siguiente. La tribu enemiga suelta sus armas y declara al unísono su rendición. La crack se mira las manos luego de que todo acabara, incrédulo. Se pregunta si un dios poseyó su cuerpo, pues todo se sintió como un sueño. Más tarde, alrededor de una fogata en el oasis, un miembro de la tribu de escama azul pregunta si ellos eran la tribu que partió al desierto, sorprendido de cuánto se han descolorido sus escamas. El guerrero confirma que así es. Explica que todo lo que hicieron fue seguir al dios escarabajo sin nombre. Después de eso se hicieron más fuertes. De lo contrario, habrían muerto vagando por el desierto. El miembro de la tribu de escama azul reflexiona. Comenta que ese nuevo dios debe ser muy bueno. El guerrero está de acuerdo, recordando lo que presenciaron ese mismo día. Aún no puede creer que exista un hombre lagarto con tanto poder. Nunca se imaginó que un día así llegaría. Por otra parte, le preguntan a la crack si estarán bien. La crack explica que con la nueva tribu, su población ha aumentado un 600%. Se da cuenta de que el lugar se volverá desolado rápidamente. Tras meditarlo un poco, decide que deben marcharse.
Su compañero se alarma ante la idea de volver al desierto. Protesta diciendo que no pueden vagar sin un destino conocido. Lakrak replica que la respuesta debe estar con la nueva tribu. Declara que su dios ha transmitido su voluntad, a través de sus hermanos en la fe. Los hombres lagarto intentan someter a la criatura. Uno de ellos le grita que su amo ha muerto, y que se rinda. La criatura gruñe y ataca. El cazador esquiva eso por poco. Yuri mantiene su posición y continúa. Pero ahora la bestia, llamada Manun, va a por él. Uno de los captores avisa que está a punto de escapar. Yuri le advierte que será castigado cuando alguien más le toca el hombro para que se relaje. La criatura se detiene al ver de quién se trata. Los cazadores también paran ante la llegada del señor Lakrak. Manun gruñe, pero se mantiene en su sitio al recordar lo que le hizo. Lakrak le ofrece un tubérculo amablemente. Manun se acerca con cautela. Entonces prueba un bocado. La criatura continúa con el siguiente hasta terminarse la comida. Lakrak le pregunta si fue suficiente o si quiere más. Un momento después, la bestia tiene más comida. Mientras Manun come, Lakrak asume que hay una razón por la que su dios lo mantuvo con vida. Manun mira a Lakrak esperando más comida. Le informa que no recibirá más. Advierte que si van a estar juntos, deberá aprender a ser paciente. Manun se ve desanimado, pero lo acepta. Se dirige a los demás y pide que le avisen si Manun vuelve a causar problemas. Yuri se queda sin palabras por cómo lidió con el problema que tanto les costó. Más tarde, se reúne con alguien de la tribu de escamas azules. Lakrak pregunta si tenía la habilidad para hacer algo así. El otro lo confirma. Se queja de que si su antiguo líder no hubiera sido tan tacaño con los recursos, habría hecho algo mejor hace tiempo. Le preguntan cuál era el problema, y el artesano contesta que fue la disponibilidad de madera. Lakrak entiende que se refiere a los árboles. Cuenta que tienen madera de sobra porque no usan mucha. Lakrak inquiere si no la usaban para las fogatas. El artesano responde que la usaban para fabricar un combustible especial. Lakrak observa el arma pensativo. Avisa que lo meditará y le dará una respuesta mañana. Luego de retirarse el artesano, un hombre lagarto con un brazo se acerca. El anciano oyó que buscaban un guía. Lakrak se dirige a esta persona como el vagabundo. El hombre lagarto confirma que le gusta vagar. El anciano se describe como un viejo que viaja buscando un hogar. Dice que entonces aprendió a ver caminos. Lakrak inquiere si puede encontrarles caminos. El guía afirma conocer algunas tierras cercanas que podrían alimentarlos, pero no está seguro de que sigan deshabitadas. Lakrak supone que se refiere a que otras tribus podrían haberlas encontrado ya. A Lakrak no le importa. Si son hostiles, los derrotarán y tomarán sus tierras. Al guía le agrada la respuesta y afirma que puede confiar en él. Lakrak pregunta qué piensa, si será capaz de creer en la misma fe de su pueblo. El anciano guía mira al cielo y lo apunta con el dedo. Su respuesta está ahí donde apunta. Aclara que es más allá del cielo. Con la noche sobre ellos, Lakrak deduce que se refiere a las estrellas. El líder inquiere si se guía por el movimiento de las estrellas. El guía lo considera inocente. Admite que se mueven, pero lo que importa es cómo se usan sus movimientos. Le asegura que si conoce los caminos de las estrellas, nunca se perderá. Lakrak todavía tiene sus dudas. El guía le ofrece una prueba. Le mostrará los caminos actuales. Y si en los próximos días demuestra tener razón, Lakrak le creerá. Lakrak acepta. Entonces el anciano le explica a detalle lo que ve. Luego de unos minutos, acuerdan comprobarlo de nuevo al día siguiente a la misma hora. Más tarde es Yuri quien se acerca a Lakrak. Su líder le pregunta qué pasa, si es por Manun de nuevo. Yuri responde que no. Cuenta que Manun es tan dócil como un perro si se le da su comida a tiempo, aunque parece algo descontento con ella. Lakrak expresa que está feliz por eso. Yuri comenta que dijo que necesitaban una forma de viajar sin pasar hambre. Cuenta que al verlo domar al Draco recordó algo. Sugiere que podrían domesticar a otra especie. Lakrak pide un ejemplo al cazador. Este señala a lo lejos. Yuri consulta si no podrían domesticarlos a ellos. Una notificación del sistema anuncia que la tribu de Lakrak ha descubierto una nueva habilidad útil para la supervivencia, la ganadería. La historia humana divergió en dos corrientes en algún punto, la producción de agricultura y la ganadería. Nebula aprendió todo eso en el juego. Reflexiona que la agricultura es más estable, pues las grandes civilizaciones humanas nacieron cerca de ríos, pero los hombres lagarto que eligió son diferentes. Con sus fuertes físicos y gran adaptabilidad, se beneficiarían más de la ganadería que de la agricultura. También necesitarán innovaciones para avanzar, como el hierro, por ejemplo. Un artesano trabaja el metal en una forja. Continúa trabajando el hierro con sus compañeros observando. El herrero mantiene el fuego vivo con el viento. El proceso se repite varias veces hasta tener más de una punta de lanza. Nebula observa que ya pueden producir herramientas de hierro primitivas, aunque por ahora son más débiles que el bronce. Es una gran innovación para una tribu que solo ha usado piedra. También ha habido otro descubrimiento inesperado, la astronomía.
El guía le muestra al jefe las constelaciones en el cielo nocturno. La crack repasa lo que hablaron la noche anterior. Nebula piensa que es pronto para llamarlo astronomía propiamente dicha, pero espera que en el futuro, el observador de estrellas amplíe su conocimiento. La crack ahonda más en el tema y el anciano responde a sus dudas. Más tarde, esa misma noche, las lanzas de hierro están listas. La crack reflexiona sobre las palabras del observador de estrellas. Estas son conductoras celestiales. Ahora debe pensar en el futuro. La crack regresa al campamento y se dirige a la tribu. Se enciende una hoguera en el templo edificado para Nebula. Los demás hombres lagartos se ven nerviosos. La crack dice que ha pasado mucho tiempo desde que su deidad los trajo a esta tierra. Recuerda que se encontraron con sus antiguos hermanos y pudieron haberse vengado, pero él los perdonó y les regaló a sus hermanos vidas más largas. Sin su ayuda, habrían muerto vagando por el desierto. Concluye que su Dios les otorgó la salvación, no el exilio, porque les predijo que su pueblo se beneficiaría de un mayor número. Anuncia que al amanecer dejarán este lugar. El jefe de tribu llama al observador de estrellas. Comparte con su tribu que durante varios días, el hombre le ha informado del movimiento de las estrellas y ha confirmado que su conocimiento es verdadero. Declara que el observador de estrellas será ahora el guía de la tribu. Les ordena a todos que confíen en él para que los guíe a sus nuevos hogares. El jefe le pide que anuncie el destino. Le preguntan a dónde los guiará. Señalando el firmamento, el observador explica que se dirigirán al sur cuando el sol salga. Caminarán 10 días seguidos. Pasarán junto a un lago podrido. Después de 3 días más hacia el sur y otros 3 atravesando montañas y valles desolados. Si su memoria no le falla, llegarán a un bosque interminable. Advierte que muchas bestias salvajes habitan el lugar y que allí viven diversas especies. La crack traduce para la tribu, diciendo que será un buen lugar para vivir, y el observador lo confirma. El jefe le da las gracias y le pide que regrese ahora. La crack pone un pie sobre el altar. Los hombres lagarto observan expectantes. El líder voltea en dirección a Yuri y lo llama. Le pregunta por qué no comió nada del búfalo que cazó el día anterior. Yuri queda con una expresión de sorpresa. El joven explica que no creyó que fuera una elección inteligente. El jefe le pregunta por qué, si los demás cazadores también estaban cansados y hambrientos. Yuri admite que sabía que estaban cansados, pero no iban a morir por ello, si se abstenían ahora. En el futuro podrían comer cuando estuvieran realmente hambrientos. El jefe reflexiona un momento. Le dice a Yuri que lo hizo bien. El joven se sorprende. El jefe explica que aunque quería comer el búfalo de agua, se contuvo por el futuro de la tribu. Considera que eso es bueno. La crack espera que siga actuando así. A Yuri le parece bien. Mientras no se mueran de hambre, seguirá haciéndolo. El líder de la tribu decide que merece una recompensa. Una lanza de hierro brillante se muestra ante él. El arma es entregada al joven por el artesano. El hombre lagarto la mira con ilusión. Anuncia que los demás que contuvieron su apetito también merecen una lanza. Los otros hombres lagarto observan asombrados las nuevas armas. Una compañera se preguntaba por los planes de futuro. Con esto ya sabe lo que la crack estaba pensando. Algo más se lleva a cabo antes de terminar. El líder ordena que se pongan delante de él, uno por uno, porque los verdaderos guerreros siempre están acompañados por su Dios. Les espera un largo viaje, pero con espíritu, paciencia y su Dios no será difícil. La crack anuncia el nuevo título de Yuri. Ahora es un guerrero esqueleto, porque es la voluntad de su Dios. Los primeros rayos de luz alcanzan a la crack. La tribu se prepara para emprender la marcha al amanecer. El jefe anuncia que deben abandonar ese lugar sagrado, pero mientras él esté a su lado, estarán donde deben estar. El jefe arenga a su gente. Les pide que encarnen al dios escarabajo sin nombre en sus mentes. No puede garantizar una vida sin sufrimiento, pero deben avanzar sin miedo. Así como se resistieron a comer, deben aguantar una vez más. Marchan hacia un futuro más brillante. La tribu vitorea, y su jefe les ordena marchar hacia adelante. Les pide que perseveren y no dejen de moverse. El dios escarabajo sin nombre los protegerá. El jefe pide perdón al dios por hablar en su nombre y llamarlo su voluntad. Le ruega su perdón al dios escarabajo sin nombre. Nebula le responde que no necesita disculparse. Si no apoyara sus acciones, no lo habría elegido como su sumo sacerdote. Además, ha impulsado el crecimiento de los demás. Considera que eso es asombroso. El sistema muestra las nuevas estadísticas de Yuri. Nebula también revisa el estado de la crack. Incluso ha subido de nivel su estadística especial. No lo ha decepcionado en absoluto hasta ahora. A partir de ahora, comienza el verdadero juego. La tribu avanza por un cañón bajo el sol abrasador. La bestia Manún va con ellos sufriendo por el calor. El reptil se desploma agotado. La crack comenta que no debe estar acostumbrado a la escasez de recursos. El anciano añade que se ve muy desgastado. La crack sugiere al guía tomar un descanso, algo que le parece bien porque él también quería uno.
El jefe anuncia un descanso para todos. Avisa que será solo uno breve. Uno del grupo se pregunta si este sendero montañoso los llevará al lugar prometido. Le preocupa si podrán aguantar más, aún después de tomar un descanso. No pueden hacer nada, así que es mejor que lo disfruten, aunque apenas han comido. La crack inquiere si llevan 3 días viajando así, lo que es correcto. El líder medita que son 3 días enteros. Menciona que toda la tribu está cansada y se están quedando sin comida. Además, no puede esperar otro milagro de su dios. Un explorador corre hacia el jefe. Trae noticias sobre la aparición de otra especie. Al fondo, alguien exclama que son los pequeños bastardos escamosos. Un grupo de orcos camina por el desierto. Su líder grita que no estaban destinados a morir. Les ordena capturar a los hombres lagarto y seguir corriendo. Considera que cualquier cosa es mejor que enfrentarse a ese monstruo. De repente se detienen en seco, y el líder orco se queda sin palabras. Frente a ellos se encuentra el enorme ejército de hombres lagarto. Los orcos se sienten intimidados por la presencia de la tribu. Tras pensarlo un poco y ver lo preparados que están, sueltan las armas y se rinden pidiendo disculpas. Momentos después agradecen a los hombres lagarto por darles algo de comer. Explican que necesitaban salir del cañón. La crack inquiere si querían irse. El orco lo confirma, y tenían que hacerlo rápido. Debían abandonar su hogar. Por eso empacaron comida y se adentraron en el desierto. Se entiende entonces que todos abandonaron sus hogares para viajar al desierto. El ogro señala unas colinas, explicando que vivían allí. Aunque no eran ricos, tenían lo suficiente para vivir. Hasta que apareció ese monstruo. La crack se interesa por la mención de un monstruo. Nebula observa desde su interfaz. Medita tras escuchar que hay un monstruo. Cambia la perspectiva para ver su ubicación exacta. Y ahí donde habitaban los orcos, se encuentra lo que él llama abominaciones. El sistema identifica a la criatura como un coleóptero antiguo, una abominación de nivel 9. Se explica que en la historia del juego Mundo Perecido, existen criaturas creadas por los antiguos dioses ya muertos. Después de que los dioses desaparecieron, estas criaturas permanecieron en el planeta y se convirtieron en lo que los jugadores llaman abominaciones. Una pantalla muestra la habilidad única de la criatura. Nebula concluye que es demasiado fuerte para que ellos la derroten ahora. La crack y el resto observan desde las alturas. Pueden sentir como el suelo comienza a temblar. El orco avisa que no se preocupen, porque solo está sonámbulo. Yuri inquiere si no deberían huir. La crack pregunta cuánto tiempo más les tomaría el viaje si rodearan la cordillera. El observador calcula que les llevaría unos 8 días adicionales. El líder duda ante la idea de añadir más tiempo a su viaje. Nebula observa que su sacerdote está dudando, lo cual es normal. No cree que pueda librar una batalla así, con su gente tan asustada. Sin embargo, alargar su viaje tampoco es una opción viable. Nebula se pregunta qué hará la crack. La guerrera que siempre acompaña a la crack observa la montaña al lado, en concreto a las rocas que están al borde del precipicio. Se acerca a su jefe para sugerir que luchen. Una ventana muestra las estadísticas de Saul, un guerrero y mediador. Ella insiste en que actualmente tienen la ventaja. Un orco cuestiona qué ventaja tienen. Saul le recuerda al jefe que el herrero aumentó la temperatura de su brasero. La crack recuerda que usó una herramienta especial. Saul confirma que era un fuelle. Con esa herramienta pudieron hacer correr más oxígeno a través del brasero que antes, y con menos esfuerzo. La crack entiende a dónde quiere llegar. Aunque esa herramienta fue creada por un artesano, no necesitan un pensamiento tan sofisticado. Pueden aplicar el mismo concepto a algo mucho más simple. Un grupo de hombres lagarto empuja una gran roca en el borde de un acantilado. Se coordinan gritando una cuenta de 1 y 2. Saul les ordena sincronizar su respiración. Deben soltar en el 1 y tirar hacia abajo en el 2. La estrategia es evidente al ver que la abominación se encuentra justo debajo. El plan es hacer rodar las piedras para aplastar al enemigo. Es un método simple pero eficaz. Para enfrentarse a un monstruo de ese nivel, necesitan dejar caer todas las rocas al mismo tiempo. Nebula se pregunta si serán capaces de lograrlo. El grupo intenta mover más las rocas. Finalmente, a la cuenta de 2 logran levantarlas y consiguen que se precipiten por el acantilado. Se preguntan qué harán ahora. Las rocas caen velozmente en dirección al monstruo, el cual despierta y se ve en peligro. Una de ellas le golpea directo en la cabeza. Yuri se asoma para ver si lo consiguieron. La respuesta de Nebula es negativa. El monstruo gigante emerge ileso del polvo. La crack mira preocupado cómo se acerca. La criatura ruge y empieza a trepar por el acantilado. Yuri avisa a los demás que está subiendo directo hacia ellos. El líder comanda que dejen caer el resto de las rocas. Nebula sentencia que es demasiado tarde. Él decide tomar acción descendiendo del cielo. Nebula toma posesión del cuerpo de la crack. Los hombres lagarto lo miran sorprendidos. Su líder consiguió empujar la roca él solo. Saul pide que continúe con la tercera de inmediato. El cuerpo de la crack es llevado a su límite. Sus músculos se tensan y usa cada parte de su cuerpo para empujar. Cuando por fin lo consigue, todo lo que queda es observar.
aunque la tribu duda que pueda caer solo con eso. La crack salta al aire para sorpresa de un compañero. Sujetando su lanza, se abalanza sobre la criatura, aprovechando el impulso de la bestia para destruir las rocas. Lanza su arma para terminar el trabajo. La lanza atraviesa el dispositivo que carga el monstruo, provocando que la criatura se retuerza de dolor. Una sombra cubre a la abominación. La primera roca impacta directo contra su cabeza, destrozándola, pero pronto llega una segunda todavía más grande, que termina por aplastarla del todo. Saul y Yuri observan la escena asombrados. La crack aterriza con elegancia en el suelo, y la criatura cae derrotada frente a él. Nebula la considera una caza exitosa. La crack se mantiene mirando el cadáver de la bestia. Una notificación del sistema confirma que han cazado con éxito una abominación. Sus creyentes han derrotado al coleóptero antiguo. Los hombres lagarto en el acantilado celebran la victoria. La fe de Nebula ha aumentado, pero ha recibido algo aún más importante. Una notificación anuncia que ha recibido un nuevo objeto. Él admite que quería matar a la criatura por esa recompensa. El objeto es la esencia de abominación. Cada dios puede crear recursos específicos para su reino gastando fe. Sin embargo, para crear un ser que aún no existe en el mundo, se requieren recursos especiales. Con esta esencia podrá crear bestias sagradas. Una bestia sagrada es una entidad que existe únicamente para difundir la palabra de su dios. También permite el crecimiento. Además, elevarlas a niveles superiores les otorgará clases como apóstol y encarnación. Nebula se pregunta si el sistema de creación es el mismo que en el juego. Suponiendo que sí, decide ver qué podrá crear. Un grupo de hombres lagarto inspecciona la carne de un monstruo. Saul se pregunta si podrá servir de alimento, pero otro encuentra su olor desagradable. Ella la prueba y declara que sabe fatal. Simplemente no se puede comer tal cual. Sugiere añadirle plantas aromáticas y cocinarlas sobre el fuego, para enmascarar el fuerte olor. Saul le ofrece a la crack la carne que ha cocinado. Le explica que la cubrió con hierba aromática comestible, y la asó al fuego. La crack estuvo a punto de tirarla toda después de probarla cruda. Le pide a Saul que le enseñe esa habilidad, y ésta acepta. Ella se da cuenta de que el jefe de los orcos tiene un heredero. Sugiere que él también debe buscarse una pareja. Están envejeciendo, y sería un paso crucial para la estabilización de la tribu. El líder medita sobre esta sugerencia. Entonces Saul se ofrece a la crack como pareja. El líder sopesa seriamente la propuesta. Antes de que pueda responder, él se sorprende al ver algo detrás de Saul. Es una tableta dorada que brilla intensamente. La tableta estaba adherida a la espalda del monstruo. Yuri comenta que no cree que sea comestible. El observador identifica el material como oro. Saul menciona que ya lo había visto antes. Si se pule bien, brilla y no se descompone con el tiempo. Por eso los humanos le dan mucho valor. Yuri no le ve utilidad, pues es pesado y no se puede comer. El anciano sugiere que vaya a cazar ciervos que viven por aquí. Menciona que los orcos le contaron que habían encontrado una horda en algún lugar cerca. Yuri se entusiasma y dice que irá corriendo para hablar con ellos. El jefe mira con atención la tableta. Decide no ir con Yuri, pues ya ha comido suficiente. Él se queda solo contemplando la tableta dorada y su naturaleza eterna. Reflexiona que todo en el mundo muere o se descompone, pero esa tableta no. Se pregunta por qué sus creadores querrían que fuera incorruptible. De repente Saul lo encuentra. Ella avisa que toda la tribu está lista para descansar para la noche. La crack se sorprende, pues no le dijo a nadie dónde estaría. Saul le explica que simplemente buscó su ropa de piel, ya que es el único que la tiene. La crack recuerda que fue Saul quien le dijo que la usara en primer lugar. Ella explica que se la dio como un símbolo especial para el jefe. La crack reflexiona sobre la idea de un símbolo. Al anochecer, el líder continúa pensando. Concluye que incluso esa piel se pudrirá algún día. De pronto oye un zumbido y ve unas pequeñas criaturas luminosas. La crack observa a las criaturas y se da cuenta de que no son una ilusión. Nota que sus movimientos se asemejan a las marcas de la tableta. Comprende que lo incorruptible en la tableta dorada no era el oro en sí, sino el mensaje que contenía. Al amanecer en el campamento, Saul se encuentra durmiendo plácidamente. Cuando la crack intenta despertarla, ella se despierta rápido al escuchar la voz de su líder. Este le dice que tiene algo que mostrarle. Poco después, en el lugar de antes, la crack dibuja en la tierra una figura simple y explica que es un hombre lagarto, que representa a él mismo. A continuación, dibuja otra figura a su lado, y dice que es Saul. Ella asume que esa figura representa a una mujer lagarto. Luego, la crack dibuja una marca que une a las dos figuras. Entonces Saul pregunta qué significa eso. La crack explica que significa que son compañeros el uno del otro. Añade que esa es su respuesta a la propuesta que Saul le hizo antes. Ella toma la vara de madera de su mano y dibujando un círculo alrededor de los símbolos, inquiere si la crack sabe lo que significa. Él responde que sí lo sabe. Sus colas se entrelazan bajo la luz del amanecer. Él le hace saber que lo entiende completamente. El sistema anuncia que la tribu de la crack ha descubierto el lenguaje escrito.
Nebula se alegra, pues aunque tardará generaciones en evolucionar a un lenguaje moderno, es un buen comienzo. El jugador observa y asume que ahora un evento se avecina. Aunque parece una simple cacería, la tradición dicta que se debe capturar a la presa más grande y presentarla al prometido. Es así como se celebran las bodas entre los hombres lagarto. La Crack celebra con su compañero el éxito en la cacería, aunque pronto nota que alguien más atrapó un ciervo. Nebula observa que ahora puede esperar una línea de sucesión estable. Todos se sorprenden al ver lo que cazó Saul. En el vasto y árido cañón, un orco pregunta a la Crack si está bien con esto. Este responde que de todas formas habrían tenido que derrotar a ese monstruo. La Crack le ofrece al orco recuperar su tierra y vivir en ella como antes. El conmovido orco agradece en nombre de su tribu. Su líder presenta a su hijo, el heredero de su posición. Propone que su hijo, que conoce bien la geografía, los guíe por los caminos. La Crack acepta la oferta. El líder orco advierte que más adelante hay bestias y tribus más grandes, pero confía en que su hijo estará a salvo con ellos. Le agradece a la Crack, prometiendo no olvidar nunca su amabilidad. Mientras viajan por un bosque, un explorador llama al jefe. Le cuentan que han encontrado algo. Le muestran unas huellas en el suelo. Entonces la Crack le pregunta al observador si las reconoce. El anciano cree que sí. Explica que pertenecen a ranas que caminan en dos patas. Los llama hombres rana. La Crack repite ese nombre sorprendido. El guía añade que hay buenos y malos, y que pueden comunicarse como lo hacen ellos. Supone que estaban explorando, quizás para una guerra. La Crack observa las huellas y deduce que son al menos 5 individuos. El observador pregunta si son más grandes que ellos, y la Crack lo confirma. El jefe decide regresar a su campamento temporal. Al anochecer se encienden antorchas para iluminar el lugar. Cada una de las tiendas tiene al menos una de ellas. El líder de la tribu ordena construir tantas tiendas como sea posible. Un hombre lagarto le pregunta a Saul por qué. Ella explica que es para que el enemigo crea que son más numerosos de lo que son. Sugiere usar más exploradores y guardias. La Crack irá por algunos, pero se asegurará de que el trabajo se reparta equitativamente. Saul cree que los hombres rana ya los están observando. La imagen se aleja y muestra lo iluminado que está el campamento, y se dibujan unas siluetas que acechan a lo lejos. Afortunadamente, luego de unos pocos días en su nuevo hogar, no se habían cruzado con ningún hombre rana. En ese tiempo, la tribu había terminado muchos objetivos de estabilización. Ningún otro jugador ha logrado tanto en este punto. La ganadería va bien, y las casas han mejorado rápidamente, adaptándose al ambiente. El lenguaje escrito también evoluciona de forma interesante. Se están creando mapas primitivos que combinan marcas de caza con las nuevas letras. El nuevo sistema de escritura se comparte entre los miembros de la tribu. La Crack ha ordenado a cada miembro que registre su cosecha diaria, aumentando su productividad. Los hombres lagarto reflexionan sobre su cosecha, sea abundante o escasa. Nebula concluye que todo va bien. Observa que los enjambres de langostas en el continente se expanden, y las zonas de cría al sur están creciendo también. Su reino ha alcanzado el nivel 4. Normalmente otros jugadores no habrían ni soñado con lo que ha hecho. Reflexiona que al haber comenzado en una península remota, tiene una ventaja que otros jugadores no poseen. Considera que la fuerza de la Crack y las capacidades de la tribu están por encima de la media para esta etapa del juego. Pero esto es solo el principio. La crisis más peligrosa hasta ahora se avecina. El grupo conversa sobre los planes, cuando un explorador llega corriendo al campamento. Grita al líder que están en problemas. Los hombres ranas se están moviendo. Una tropa de criaturas con aspecto de rana avanza por el bosque. Marchan guerreros más grandes y fornidos. La Crack junto a Saul y Yuri los observan acercarse. Justo cuando piensa en los hombres rana, el líder se fija en algo. Entre ellos ve una figura inesperada. Es un hombre lagarto. Se pregunta por qué uno de los suyos viajaría con los hombres rana, y si estarán en buenos términos. El grupo de hombres lagartos se encuentra frente a la tropa de hombres rana. Uno de ellos se presenta como Shunen, hijo del gran jefe Auloy. Asegura que no tienen intención de luchar contra ellos. La Crack nota que es un tipo educado. Declara que tampoco quieren tomar las armas. Pregunta qué los trae hasta aquí. El hombre rana al lado de Shunen asiente con la cabeza. Entonces el joven explica que el grupo de la Crack ha entrado en su territorio. Este se muestra escéptico de que toda esa tierra les pertenezca. Además, cuando ellos llegaron aquí la primera vez, no pudieron ver ninguna marca de territorio. Añade que al no ver ninguna marca, no pudieron saber que era parte de sus tierras. Así que se disculpa con Shunen por eso. Explica que han venido de muy lejos y no tienen dónde quedarse. Pide permiso para descansar, apelando a la autoridad de Shunen como heredero del jefe. La Crack comenta que parece ser alguien calificado para darles ese favor. Shunen accede, pues está dentro de su discreción como heredero. La Crack observa que los guardias fueron enviados por el jefe para acompañar a su hijo.
mirando hacia el hombre lagarto que los acompaña. Piensa en cómo todavía tiene sus preguntas, pero se tomará su tiempo para hacerlas. La Crack los invita a su aldea para que ellos puedan ser tratados apropiadamente. Ambas tribus han hecho un buen progreso sin entrar en conflicto, por lo que propone celebrarlo. Shunen agradece la oferta pero la rechaza, considerando que no es una buena idea. Explica que aún no han construido suficiente confianza mutua. La Crack insiste en no dejarlos ir con las manos vacías, entonces les ofrece quedarse ahí y compartir comida. Shunen supone que puede aceptar eso. Mientras la fogata cocina la carne, Shunen y la Crack intercambian palabras. Él piensa que debe averiguar las intenciones de los hombres rana y del hombre lagarto que los acompaña. Decide no mostrar su curiosidad para no revelar sus cartas, ya que tomarían ventaja de esto. La Crack le pregunta a Shunen por las grandes plumas que lleva en el cuello. El hombre rana explica que son plumas de cocatriz. La Crack no sabe qué es ese animal. Shunen las describe como aves gigantes, venenosas y peligrosas, que corren sobre dos patas y viven alrededor de este bosque. Añade que son rápidas y patrullan grandes territorios, y han estado deambulando por esta área. La Crack supone que deben ser difíciles de cazar. Pregunta a Shunen si usan jabalinas. El joven subestima porque mencionara que solo usan esas. El heredero decide mostrarla en persona, y pide que le traigan su arco y flechas. Shunen le ordena a un hombre lagarto llamado Owen que se los traiga. Cuando le trae las cosas, este le agradece, pero quiere pedirle un favor más. Quiere que coloque una tabla de madera para practicar su puntería. Owen accede y va a donde Shunen señaló, para clavar la tabla. Shunen dispara una flecha que da en el blanco. La Crack comenta la gran precisión del arma. Shunen se jacta de que todos aprenden a disparar desde jóvenes, y que él es de los mejores. La Crack, impresionado, pide probar esa cosa llamada arco. Shunen se lo permite con gusto. Avisa que será difícil para él al principio. La Crack intenta sujetar bien la flecha, aunque le resulta un poco complicado. Examina el arco notando la resistencia de la cuerda y la madera. Concluye que es menos potente que una jabalina, pero más rápido y preciso. Además se pueden llevar varias flechas. Se siente tentado a tomar una para examinarla más de cerca. La Crack hace un último intento, pero vuelve a fallar. Shunen le dice que nada es fácil al principio. Luego avisa a Owen que recoja las flechas. El hombre lagarto va, aunque Shunen se molesta por tener que decirle las cosas. La Crack se ofrece a ir a ayudarlo, ya que fue él quien disparó las flechas. Shunen dice que puede hacer lo que desee. Es cierto que la Crack tiene curiosidad por el arco, pero hay algo más. Él se acerca a Owen, se inclina para ayudar y nota que está nervioso. Le pregunta por qué un hombre lagarto como él vive con hombres rana. Owen tartamudea que es porque a pesar de que son de razas diferentes, viven en la misma aldea. Los hombres lagarto y los hombres rana viven juntos. La Crack pregunta por qué pasa eso. Owen explica que es porque ambas razas pueden ayudarse mutuamente. La Crack se queda sorprendido al escuchar esa afirmación. Owen lo confirma con una sonrisa. Cuenta que esa es la razón por la que se llevan tan bien. La Crack pregunta cómo es que se ayudan mutuamente. Owen explica que los hombres lagarto están protegidos por los hombres rana, así que ellos hacen los trabajos duros. Y como los hombres rana no pueden alejarse de una fuente de agua, los hombres lagarto trepan a los árboles para recoger fruta para ellos. La Crack comenta que intercambiar comida por protección suena a un buen trato, pero cuestiona si los hombres lagarto no son capaces de defenderse por sí mismos. Opina que no deberían necesitar la protección de los hombres rana. Owen insiste en que el bosque es demasiado peligroso, y que los hombres rana de Auloy son la tribu más grande de la zona. Sin ellos les costaría mucho sobrevivir. De repente, la Crack le pide que olvide la conversación que acaban de tener. Le dice que si le preguntan, solo estaba curioseando sobre el tiro con arco. De vuelta en la fogata, Shunen comenta lo bien que sabe el venado con hierbas. A la Crack le alegra que le guste. Inquiere si alguna vez ha probado la carne de búfalo de agua. Shunen recuerda haberla probado y que estaba muy sabrosa. La Crack le cuenta que tienen búfalos de agua vivos en su aldea. Se ofrece a intercambiar uno por algunos arcos. Shunen se muestra interesado al principio, pero luego se retracta. Dice que no cree que sea un buen intercambio después de todo. La Crack cree que es una lástima. Shunen sugiere que hablarán de eso más tarde, cuando se conozcan mejor. Asegura que su gente no es hostil con los hombres lagarto, y usa a Owen como ejemplo. Afirma que su gente es amable no solo con Owen, sino con todos los guerreros hombres lagarto, ya que las dos razas viven juntas en su aldea. Shunen llama a Owen, le pide que le explique a la Crack lo útiles que han sido el uno para el otro desde que se unieron. Owen acepta, diciendo que ayudará a construir confianza entre ellos. La Crack piensa para sí mismo que la situación parece preparada de antemano. Cree que si no hubiera hablado con Owen antes, podría haber creído la cara que está poniendo ahora. Shunen declara que ha sido una buena reunión. La Crack sugiere que la próxima vez deberían venir hasta la aldea en lugar de viajar hasta este lado.
Shunen responde que no pueden, pues este lugar es bueno porque tiene pocos obstáculos para la visión. El grupo de Shunen se aleja. La crack levanta la mano para despedirse también. El hombre rana da una palmada a Owen, quien mira hacia atrás como pidiendo ayuda. La crack le pregunta a Saul si lo vio. Ella lo confirma. Ambos concluyen que esa relación no parece buena en absoluto. Lejos del campamento, Shunen agarra a Owen por el cuello. Le grita si creyó que no se daría cuenta. Le exige saber de qué habló con el jefe hombre lagarto. Owen, aterrorizado, jura que no reveló nada. Afirma que solo le preguntó cómo podría ser un mejor arquero, y que él solo le respondió. Un hombre rana lo llama una excusa ridícula, ya que Owen ni siquiera sabe disparar un arco. Owen se defiende diciendo que es menos sospechoso si finge que sabe disparar. Shunen admite que eso es cierto. Owen continúa explicando que le dijo que no le enseñaría, que si quería aprender tendría que pagar. Shunen le pregunta qué dijo el otro. Owen responde que le dijo que no tenía nada valioso y se fue. Shunen lo llama sarcásticamente un gran negociador y un escurridizo hombre lagarto. Luego le pregunta a Owen si recuerda lo que hay en esa isla. El joven asiente con miedo. Shunen le dice que es un hombre muy afortunado, porque su hijo estaba destinado a ser sacrificado. Pero justo cuando era su turno, aparecieron otros sacrificios. Inquiere si está en lo correcto, y Owen lo confirma. El hombre lagarto comenta que esto es un gran milagro para él, y que hará lo que sea para engañar a esa tribu. Al anochecer, Owen piensa que si hubiera sabido cómo serían las cosas, no habría viajado tan lejos. Debió haberlo sabido cuando lo recibieron a pesar de ser de razas en conflicto, o al menos cuando le dijeron que fuera a esa isla, o cuando invitaron a sus guerreros a un ritual de hermandad. Sabe que los 200 hombres lagarto que quedan no se atreven a resistirse a los 1500 hombres rana, y además ellos tienen un dios, un gigantesco demonio de 2 cabezas. Ellos fueron encerrados y ofrecidos como alimento. Todos fueron devorados, quedando Owen como el único superviviente. Ese dios gobierna a los hombres rana, y por lo tanto a los hombres lagarto también. Se rinde a que eso no cambiará, porque no se puede cambiar lo eterno. El jefe de escama negra parecía un guerrero fuerte, pero su tribu solo tiene unos 600 miembros. Y son salvajes que ni siquiera saben usar un arco y una flecha. Concluye que si ellos son sacrificados primero, su propia gente sobrevivirá por mucho más tiempo. Le dice a su hijo en sus pensamientos que espere por él, y jura que se asegurará de atraer a todos esos hombres lagarto. Al día siguiente, la gente de Shunen llega al campamento de la crack, y se maravillan al ver un búfalo de agua vivo. La crack les dijo que tenían búfalos vivos. Ahora le gustaría cambiarlo por un arco. Owen lo detiene. Sugiere que primero deberían conocerse mejor antes de intercambiar armas. Dice que aún no saben nada sobre la tribu de escama negra, así que les propone invitarlos a un recorrido por su aldea, y que entonces quizás podrían prestarles un arco como regalo. Inquiere si no creen que esa sería la oportunidad perfecta para conocerse. Saul señala que los arcos de sus rivales disparan las flechas aún más lejos. La crack se pregunta si eso es lo mejor que pueden fabricar. Está seguro de que hicieron todo bien, excepto que no tienen idea de qué tendones de criatura usan para las cuerdas de sus arcos. Su quinta reunión se acerca. Parece que la otra tribu quiere saber más sobre ellos, pero la crack sospecha que esconden algo bajo el pretexto de la amistad. Cree que intentan jugarle sucio. El problema es que no sabe qué es lo que intentan hacer, así que decide que deben mantener la guardia alta. Insiste en que tienen que lograr algo esta vez. Pregunta si recolectaron más de la hierba que cura la picazón. Saul lo confirma, diciendo que un herbolario encontró un lugar donde crece en abundancia. La crack expresa su esperanza de que Owen sea la clave. Saul propone hablar con él y darle la oportunidad de ganarse su confianza. En otro lugar, un hombre rana da una paliza al joven. Le grita, exigiendo saber por qué siguen esperando los resultados, y por qué su gente aún no ha visitado su aldea. Shunen dice a Oboy que se detenga o lo matará. Owen comenta que el hombre lagarto de escamas negras es más cuidadoso de lo que creía. Oboy entiende que no son como él, que fueron engañados como niños. Shunen le ordena a Oboy que se marche. El hombre rana lo hace, y deja a Owen a cargo de Shunen. Este advierte al hombre lagarto que más le vale apurarse. Le informa que su padre le ha ordenado acelerar la ceremonia del sacrificio vivo. Debe obtener toda la información posible, e invitar al jefe y a todos sus guerreros a la aldea a cualquier costo. Owen pregunta por qué se está acelerando la ceremonia. Piensa que debe ser información privada de los hombres rana, y que necesita escucharla. Shunen explica que su padre y los ancianos están cada vez más enfermos. No pueden posponerlo más. Al escuchar que se trata de una enfermedad, Owen inquiere si se refiere a la picazón. Cuestiona si es realmente tan peligrosa. El líder duda, diciendo que no es algo que los hombres lagarto deban saber, pero decide que Owen no es un hombre lagarto cualquiera, y que está bien que lo sepa. Confirma que la picazón es una enfermedad peligrosa. No solo pica, una mucosa blanca y pegajosa comienza a cubrir la piel. No importa cuánto te rasques, no desaparece. La mucosidad nunca deja de expandirse.
Después de un tiempo se vuelve difícil respirar, y entonces el enfermo muere. Revela que incluso un sacerdote murió de la enfermedad el día anterior. Owen piensa que es la primera vez que oye hablar de una picazón mortal. Se pregunta por qué le está contando todo esto a él, un hombre lagarto. Concluye que Shunen debe estar poniéndolo a prueba. No puede mostrarse ni complacido ni sorprendido. Owen afirma que esa historia no puede difundirse, especialmente entre los sanguinarios hombres lagarto, pues si no pensarán que los hombres rana son débiles. Shunen está de acuerdo, pero señala que no podrán ocultarlo para siempre. Owen responde que incluso si la historia se extiende, todavía hay formas de apaciguar a los hombres lagarto. Su plan es simplemente decirles que la enfermedad se puede contagiar a los hombres lagarto. Shunen califica la idea de muy buena, pero se pregunta si realmente se contagiarán. El hombre lagarto propone usar hierbas que producen espuma blanca al ser machacadas para fingir la mucosidad. Como él está en contacto con muchos hombres rana, puede fingir que fue el primero en contraerla. Shunen se muestra de acuerdo. El hijo del líder lo llama el negociador y dice que su idea es brillante. Le promete que si consigue que los de escamas negras vayan a su aldea, excluirá a su hijo del sacrificio. Owen se lo agradece efusivamente. Shunen se aleja, comentando que van a necesitar bastantes sacrificios esta vez. Verá qué puede hacer para convencer a Oboy. Owen lo detiene, llamando a Shunen. Cree que es mucho pedir, pero opina que las negociaciones serían mucho más fáciles si llevaran algunos arcos. La escena cambia a una reunión entre las tribus. Un hombre lagarto admira la dureza de un producto. Un hombre rana comenta que es duradero, pero se pregunta cómo procesarlo si es tan duro. Han traído sacos llenos de una hierba para la picazón. La crack inquiere si con todo eso no es suficiente para cambiarlo por algunos arcos. Shunen responde que no sea suficiente. Explica que intercambiar armas es demasiado complicado. Afirma que es difícil hacerlo sin alguna muestra de fe. La crack se irrita al oír de nuevo la palabra fe. Él medita con calma y pronto se le viene una idea a la mente. El jefe se dirige a Shunen, hijo del gran Auloy. Por el bien de la amistad entre las dos tribus, tiene una petición. El jefe de escamas negras pide hablar con Owen en privado. Shunen sonríe y acepta. Owen y el jefe caminan por el bosque. El joven cuenta a la crack que ellos, los hombres lagarto de piel gris, realizaron un ritual de hermandad antes de unirse a su tribu. Este aclara que, por supuesto, hubo un tiempo para conocerse antes de eso. Le propone un trato. Si la crack le cuenta sobre su tribu, él le contará todo lo que sabe sobre los hombres rana. Sugiere que suspendan su desconfianza y den un paso a la vez. Mientras habla, una mariposa azul se posa en su cabeza. La mariposa comienza a brillar, para sorpresa de Owen. El joven no sabía que había mariposas viviendo allí. La crack declara que solo han estado aumentando las sospechas del otro. Decide que no harán más eso. Mira a Owen y le promete contarle absolutamente todo. Los hombres rana celebran el éxito de su plan. El hombre lagarto comenta que han obtenido mucho a cambio de un solo arco. Shunen pregunta si los idiotas de verdad se ofrecieron a ir a su aldea por su cuenta, y Owen lo confirma. Al principio, Oboy pensó que la oferta de un recorrido era una trampa, pero ahora se da cuenta de que simplemente son estúpidos. Gracias a eso, conocen su ubicación exacta y el número de guerreros que tienen. A diferencia de lo que decían los exploradores, la tribu no tiene 600 miembros, sino unos 300. Y de esos, solo 30 son guerreros. Shunen no esperaba que confiaran tanto en ellos. Le da todo el crédito a Owen. Le pregunta qué quiere como recompensa. El hombre lagarto pide que cumpla la promesa que le hizo, la de no sacrificar a su hijo y dejarlo vivir con él si los atraía. Oboy interviene cuestionando que le hubiera prometido eso. Este dice a Oboy que no sea tan duro, ya que su padre lo entenderá. Argumenta que no solo se trata de subyugar a los hombres lagarto, sino de establecer un precedente. Si los obedecen, vendrán cosas buenas. Asegura a Owen que lo recordará. El hombre lagarto le da las gracias al señor Shunen. Más tarde, Owen observa el atardecer. Él piensa que ha esperado esto por mucho tiempo. Al fin podrá vivir con su hijo. Pero su expresión cambia. Llama tonto al jefe la crack. Cree que debió ser más precavido. Recuerda una conversación anterior. La crack le mostró unos símbolos dibujados en la arena. Owen le preguntó qué eran. El jefe le explicó que los llamaban letras y que él y su gente las crearon. La crack le mostró el significado de algunas. Una para casa y otra para comida. Una significa no o negación. Otra significa mentira o falsedad. Owen pregunta si se pueden juntar. La crack afirma que por supuesto. Owen explica que si juntas no y mentira, el conjunto significa no es mentira, lo que es otra forma de decir que es verdad. La crack se muestra impresionado y le dice que es inteligente. Owen piensa que lo es. Después de todo, es el negociador. El joven hombre lagarto reflexiona en que las letras nunca surgieron en sus conversaciones previas. Se pregunta por qué se lo cuenta solo a él y no a los hombres rana. La crack le responde que es por la fe. La fe de la que siempre habla es entre su tribu de hombres lagarto y los hombres rana de Auloy.
pero la fe que la crack realmente quiere construir es una entre él y Owen. El hombre lagarto se conmueve, intenta decir algo sobre la relación entre los hombres rana y ellos, pero no termina. La crack comparte que no cree nada de lo que le ha dicho acerca de esa tribu. Conoce que hay muchas historias que no le ha contado. Menciona que su gente conoce el dolor y puede reconocer la diferencia entre la presa y el depredador, y que en Owen ha reconocido el rostro de los que sufren. La crack pregunta si tiene razón. El joven solo inquiere si quiere añadir algo más. La crack responde que no, pues ya ha visto las señales de su propia fe. En el presente, Owen reflexiona sobre esa conversación. Piensa que la crack parecía muy seguro, pero que no podrá vencer a los hombres rana y sus arcos. Considera que su alardeo sobre capturar a un monstruo no tenía pruebas, y que los hombres lagarto no tienen armas especiales, mientras que los hombres rana sí tienen arcos. Concluye que mostrarle su escritura fue una estupidez. Se dice a sí mismo que no es digno de su confianza. Se pregunta por qué demonios confiaría en alguien como él, quien no es más que un negociador. Al día siguiente se anuncia la llegada de los hombres lagarto de escamas negras. El grupo avanza con su líder la crack al frente. Los hombres rana, liderados por Shunen, les dan la bienvenida. La crack agradece su hospitalidad. Expresa su deseo de que este intercambio fortalezca la amistad entre sus tribus. Shunen comenta que piensa igual. La crack se disculpa por ir armados, explicando que temían encontrarse con una cocatriz. Shunen piensa para sí que la crack es un estúpido, pues sus lanzas no sirven contra esa criatura. Su plan es emborracharlos y envenenarlos. La crack pregunta por Owen, y Shunen le dice que se está preparando para el banquete. Le avisa que los hombres lagarto han llegado. La crack lo ve a lo lejos escribiendo algo en el suelo. Shunen supone que está organizando los asientos. Sugiere al líder de los hombres lagarto que vaya a saludarlo mientras él revisa la comida. La crack le da las gracias y se acerca a Owen. Una vez cerca a él, lo llama por su nombre. Este puede ver que ya llegaron. Le indica el lugar donde ha escrito una letra, explicando que ahí es donde se sentará. Añade que una vez que él y sus guerreros se sienten, el banquete comenzará en serio. Ambas tribus disfrutarán de una fiesta llena de amistad y paz. Owen traza un símbolo en la tierra que significa mentira. De repente, la crack pregunta por Yuri. El joven responde al llamado. Su líder le ordena que comiencen. Yuri adopta la posición para usar su lanza. El arma aterriza en la cabeza de un hombre rana, dejando impactados a sus compañeros de al lado. La crack ordena matar a todos los enemigos. La batalla estalla. Los guerreros acaban con varios sin esfuerzo. Más tarde, la crack ve que despejaron el área. Yuri inquiere si ha habido alguna baja. Durante el ataque, muchos hombres rana escaparon, incluido Shunen, por lo que deben estar preparados para enfrentar a los arqueros. Las flechas no serán un problema, ya que tienen un plan de respaldo. Dado que es momento, llama a Owen. Hay algo que necesita que él haga. Los hombres rana preparan sus flechas envenenadas. Shunen se enoja con Owen. Se pregunta qué diablos hizo para causar tal desastre. Confirma que hayan entendido sus órdenes. Le ordena a los guerreros que hagan que Oboy reúna a todos para atacar a los hombres lagarto. También pide a sus propios hombres lagarto que los contengan mientras se preparan. Su plan es reducir el número de enemigos hasta que lleguen los refuerzos. Da la orden de disparar. Una lluvia de flechas vuela hacia los hombres lagarto. Son flechas especiales, impregnadas con el veneno de ranas venenosas. Cualquiera que sea atravesado morirá en agonía. Los hombres lagarto se aseguran de esconderse detrás de sus escudos. Las flechas son desviadas por completo. Shunen y los demás hombres rana no pueden creerlo. Consiguieron desviar todas las flechas. Sus escudos pueden detener jabalinas, así que eso no es un problema. Yuri sabía que serían útiles. Shunen ordena a sus hombres que dejen de disparar. Solo deben atacar si los hombres lagarto avanzan. Entonces nota que algo está pasando. Una densa humareda comienza a cubrir el campo de batalla. El humo les impide ver a sus enemigos y reducirá la precisión de sus arcos. Se pregunta cómo lo han hecho. Un hombre lagarto le grita a Owen. Lo acusa de estar quemando su propia aldea. Además cuestiona qué está haciendo con esas armas de mala calidad. Owen responde que el señor Shunen se lo ordenó. El otro no lo cree. El quemarlo todo no puede ser orden suya. Owen aclara que los hombres lagarto de escamas negras le pidieron que lo hiciera. Los compañeros de Owen se sorprenden al oír escamas negras. Owen les pide que confíen en él. Le asegura que aplastarán a los hombres rana. El otro duda, preguntándose cómo pueden derrotar a los hombres rana y a su dios. Tampoco confían en Owen por su historial. El joven responde que ya no pide que confíen en él, pero les hace saber que Owen, el negociador, está arriesgando todo en esto. Su camarada sopesan esta importante decisión. Finalmente se unen y prenden su propio fuego. Shunen no puede creer que el causante fuera Owen. Ordena a sus hombres que se retiren por ahora. Concluye que los hombres lagarto de su pueblo los han traicionado. Están en desventaja numérica, así que deben retirarse. Otro hombre rana replica que mataron a sus guerreros. Shunen los llama estúpidos bastardos. Como sucesor del jefe, si él está en peligro, toda la tribu caerá.
Los demás maldicen la situación, no pueden hacer nada al respecto. Uno de sus hombres asume que se unirán al guerrero Oboi. Shunen sabe que Oboi es hábil, pero para derrotarlos necesitarán a alguien mucho más fuerte. Oboi observa el incendio forestal desde la distancia. Entiende que Shunen se retira a la aldea inferior. El guerrero hace un recuento de sus pérdidas, asumiendo que 15 guerreros han muerto. Calcula sus fuerzas restantes. 15 están con Shunen ahora mismo, con los 4 o 5 en la isla. Los otros 10 están con él, y agregando a aquellos que no están en ningún grupo todavía, tienen 45 guerreros. Considera que todavía tienen la ventaja. El hombre rana ordena a sus guerreros que unten sus flechas con veneno. Avisan que se moverán en cuanto llegue Shunen. Oboi siente que algo se acerca. Ordena a sus hombres que se preparen para disparar. Siente una tensión en el aire. Es la misma que sintió al enfrentarse a la cocatriz. Su instinto le dice que es peligroso. Oboi ordena disparar, aunque el resultado los deja perplejos. Manun con Saul en su lomo llegan para enfrentarlos. Saul nota que se ha vuelto más grande desde la última vez. Le pregunta a Manun si fue alcanzado. Puede ver que no, que se comió la flecha. Comenta que se come todo lo que tiene cerca a su boca. Saul invita a la criatura a mirar debajo. La cena está en la mesa lista para comer. Un guerrero le grita a Oboi que las flechas no funcionan, y Oboi responde que ya lo ve. Piensa en apuntarle a los ojos, pero la bestia es demasiado rápida para acertar. Manun ataca a los hombres rana con furia. El suelo tiembla y los hombres rana pierden el equilibrio. Oboi se da cuenta de que es un monstruo mucho más poderoso que una cocatriz. Decide que si no puede apuntar a los ojos, solo necesita introducir el veneno. Se le ocurre lanzarlo directamente a su boca. Ordena a todos que le lancen las ranas venenosas. Cree que la bestia no conoce el veneno y se lo comerá todo. Los hombres rana comienzan a lanzar las ranas y Manun las atrapa con la boca sin dejar una. Saul se pregunta qué están haciendo. Ella inquiere por qué les lanzan bocadillos. Piensa que si intentan sobornarlo es inútil. Una ventana de estado muestra las bendiciones de los hombres lagarto de escamas negras, incluida la resistencia a las toxinas. El dios dice que Manun les hará saber que ya es demasiado tarde. Oboi maldice al ver que su plan falló. El tipo es atacado y asesinado en el acto. La sangre de los enemigos mancha la hierba. Las casas son consumidas por el fuego. Un hombre rana apunta sigilosamente hacia el invasor. La flecha va dirigida a la cabeza de la crack, aunque este se da cuenta y destruye el proyectil con su cola. Yuri informa a su jefe que el guerrero que acaba de matar era el último. Cree que ese tal Shunen abandonó su aldea. Deduce que por eso los hombres lagarto de piel grisácea atacaron a los hombres rana, lo que parece lo más natural. La crack comenta que no tienen derecho a menospreciarlos. Lo que sí le parece extraño es que habiendo llegado las cosas así de lejos, su líder Auloi no haya aparecido todavía. Desde su espacio, Nebula declara que es por su culpa. Una ventana de sistema describe un micelio de enfermedad, fatal para los anfibios. Solo funciona en las membranas mucosas de estos. Nebula piensa que fue difícil de encontrar. Para cuando la crack dejó la Tierra Santa, él ya había encontrado la enfermedad. Utilizó insectos transportadores para llevarla a un lago lejano. Nebula atribuye su éxito a su habilidad para invocar insectos. Luego de eso, Auloi, el jefe de los hombres rana, desapareció. Unas ondas se forman en el agua del lago. Los hombres rana llevan a cabo un ritual, en la que unos niños serán sacrificados. El tipo era un fanático que sacrificó mucho para curar su enfermedad, para que todo fuera inútil al final. El hombre rana moribundo invoca a un demonio de 2 cabezas. Él ofrece sacrificios que han preparado y pide a la criatura que mate a los hombres lagarto. Shunen ve que su padre ha comenzado el ritual. Él anuncia entonces que han ganado. Owen corre llamando a la crack. Llega ante él y el líder de la tribu lo recibe. La crack felicita al negociador por su trabajo y pregunta por qué tiene prisa. Este avisa que deben ir a la isla del lago de inmediato. Explica que hay niños de su raza que serán sacrificados. Los hombres rana tienen a un dios. Asegura que ese dios no puede curar enfermedades, pero puede luchar y derrotar a sus guerreros. La crack inquiere por qué no se lo dijo antes. Menciona que ya zarparon y no pueden llegar a la isla. Owen sugiere nadar, pero el guerrero lo considera muy peligroso. Explica que sus enemigos tienen arcos y los herirán mientras nadan. Owen confiesa entre lágrimas que su hijo está allí como sacrificio. La crack se enfada y lo golpea por el coraje. Le grita al idiota por no habérselo dicho antes. Debió confiar en él. Afirma que no cree en el dios de los hombres rana y que pueden derrotarlo. Declara que si ese dios aparece, le mostrarán quién es el verdadero dios. Con impotencia, el líder aprieta el puño. La crack dice que debería haber hablado antes para salvar a su hijo. Owen no puede hacer más que llorar desconsolado. Saul piensa que todo sería diferente si hubieran sabido las intenciones de Shunen. De pronto, el agua del lago se agita. Una criatura gigante emerge de este.
El hombre rana auló y grita que su dios ha aparecido. Celebran que el demonio de 2 cabezas haya aparecido. Le presentan sus ofrendas y le piden que castigue a los hombres lagarto. Quiere que los haga pagar. Lamentablemente es demasiado tarde. La crack analiza a la nueva criatura. Es más grande que el coleóptero, pero cree que vale la pena intentarlo. Esta vez no tienen ventaja de terreno y necesitarán un sacrificio. La crack nota un brillo a su lado familiar. Una mariposa enviada por Nebula le da una pista. El líder de la tribu se dirige a Owen. La crack le pide que observe. Cuestiona si cree en los milagros. Una enorme criatura insectoide se alza imponente bajo la luna llena. El demonio ignora a sus presas y levanta la mirada. Shunen se extraña, pues normalmente la criatura devora los sacrificios al instante. Se pregunta qué es lo que está mirando. El demonio observa a una nueva criatura gigante que avanza hacia él. Los hombres rana gritan que es un dios. El jugador piensa que eso sí parece un monstruo. Explica que se creó combinando su filo de nivel 4, su nivel de divinidad 4, su fe y la esencia de abominación. La criatura se autocreó al cumplirse esas condiciones. Nebula cree que pocos jugadores tienen una criatura en esta etapa del juego. El demonio de 2 cabezas grita mientras ataca a la nueva criatura. La creación de Nebula toma a la bestia por una de sus cabezas. Los hombres rana huyen despavoridos, mientras los niños llaman a sus padres. Shunen avisa a Auloi que tienen que irse, pero el jefe de tribu se resiste para ver luchar al demonio. Declara que la criatura se encargará del insecto. La mantis desgarra al demonio de 2 cabezas sin piedad. Dice a la serpiente de agua que se dé cuenta de que solo es una criatura común. La nueva criatura anuncia que ofrecerá al demonio a su creador. Lo liberará de su ignorante sufrimiento. Su superficialidad no será considerada un pecado. Solo en el plano etéreo sus pecados serán perdonados. La criatura se yergue victoriosa sobre el cadáver del demonio. Una ventana del sistema muestra las estadísticas de la bestia serpiente de 2 cabezas, de nivel 4. Otra muestra las de Stratis, la nueva criatura, de nivel 11, y con la habilidad monstruosidad. Los hombres lagarto observan la escena con asombro. El jugador piensa que fue abrumador, pues el demonio era fuerte pero no pudo usar su filo. Considera que la habilidad aleatoria monstruosidad es bastante buena. Espera no haber gastado toda su suerte tan pronto. Una notificación anuncia que ha matado al demonio de 2 cabezas y ha adquirido su esencia. Se le informa que ha adquirido el filo desconocido y se le pregunta si desea confirmar la adquisición. Piensa que aquí es donde debe usar su suerte. Presiona que sí. Se pregunta si eso era todo. El sistema le notifica que ha obtenido el filo oceánico. Nebula lo toma como que tiene mala suerte, ya que no puede usarlo ahora. Un filo de río habría sido mejor, aunque le será útil algún día. Mientras tanto, los hombres rana lamentan la muerte de su dios. Shunen piensa que su padre no se debilitó por la enfermedad de la picazón. Fue porque estaba hipnotizado por el demonio. Cuando apareció, pensaron que estarían a salvo para siempre. Sus guerreros dejaron de entrenar y se convirtieron en cobardes incapaces de pelear. Stratis se dirige a su creador, informándole que su voluntad se ha cumplido. Nebula responde que lo ha hecho bien. Le ordena descansar hasta la próxima vez. Stratis contesta que cuando llegue ese momento, le servirá de nuevo. El jugador piensa que ahora que todo se ha calmado, asume que la crack no es de los que se quedan quietos. El jefe de tribu anuncia que los hombres rana han subido a sus botes hacia la aldea superior. La isla está vacía, así que deben cruzar a nado. Declara que hoy obtendrán una victoria perfecta. Pide voluntarios para que vayan con él. El negociador Owen se ofrece, pues necesita ver a su hijo. No está cansado, así que puede hacerlo. Otro hombre lagarto se suma a la causa. Más hombres lagartos se ofrecen para ayudar al jefe la crack. Este advierte al anciano que no es un guerrero y que su cuerpo no puede luchar. El anciano responde que una vez fue guerrero y que no son los únicos que pueden matar hombres rana. Admite que aunque no fue honorable, todos han matado civiles hombres rana en el pasado. Comparte que cuando los vieron luchar, sus corazones ardieron. Ese sentimiento era una brasa desde que fueron capturados. La crack afirma que todos están enojados. El anciano lo confirma. Necesitan una salida para su ira. La ira por la pérdida de sus compañeros, hijos y nietos. Necesitan matar a todos esos hombres rana. La crack responde que eso es bueno. Declara que todos tienen derecho a estar enojados. Hace un llamado para que lo sigan aquellos que busquen venganza. Y los hombres lagarto vitorean. Shunen elogia la puntería de la crack. Comenta que si practica un poco más estará al nivel de sus guerreros. La crack no entiende por qué todavía no, pues acertó en el blanco. El otro explica que hay más en el arco que solo acertar al objetivo. Su poder y precisión son buenos, pero tarda demasiado en disparar. La crack creía que se trataba de infligir daño crítico. El hombre rana se ríe, explicando que los objetivos se mueven en combate real. Es importante ralentizar al objetivo primero, y el golpe final es el siguiente paso. La crack comprende y dice que lo tendrá en cuenta.
Shunen le ofrece enseñarle a hacer un arco cuando su amistad se fortalezca. Añade que incluso los hombres lagarto pueden conseguir los materiales necesarios fácilmente. La crack en el presente recuerda esa conversación. Se pregunta qué fue esa ominosa sensación que sintió en aquel entonces. Decide que tendrá que oírlo directamente de él. El grupo llega a la orilla con éxito. Allí Owen se encuentra con su hijo. Con alivio y felicidad lo abraza llamándolo Ian. La crack da órdenes a Yuri para la batalla. Pide que envíe a los niños y a los exhaustos en un bote y que él vaya con ellos. Yuri se sorprende. La crack continúa, pidiendo que los hombres lagarto de escamas grises y marrones vayan a la parte trasera de la aldea para confundir al enemigo. Yuri entiende que planea un ataque por ambos flancos. El líder lo confirma. Mientras la atención del enemigo está en otra parte, él llevará a los guerreros a través del lago para atacar desde allí. Yuri inquiere si estará bien. La crack confía en que sí, pues sus números han disminuido y han recibido otra bendición de su dios. Asegura que sus escamas negras parecerán ondas brillando bajo la luz de la luna. La crack da la orden de terminar con esto. Sus guerreros emergen del agua, sorprendiendo a los hombres rana enemigos. Los hombres rana se preguntan de dónde han salido. Comienza una masacre mientras los guerreros de la crack los eliminan. Los hombres rana gritan pidiendo ayuda. La crack elimina a varios guerreros de un solo ataque. Auloy le ruega al demonio de 2 cabezas que lo salve, recordándole los sacrificios que hizo. La crack se abalanza contra él y le atraviesa el cráneo. Afirma que ese dios ya no existe. Otro enemigo es visto huyendo y los guerreros lo persiguen para atraparlo. Él piensa en cómo los hombres rana tenían la ventaja en números e incluso poseían armas venenosas. Reflexiona que su plan falló porque su padre no controló a los guerreros y los atacantes son inmunes al veneno. Al escuchar solo silencio, él se asoma a mirar. Se pregunta si ya se han ido. La crack lo encuentra y menciona que se estaba escondiendo ahí. Shunen se aterroriza. La crack se dirige a él por su nombre y le pregunta si no es un guerrero. Le ofrece la oportunidad de morir con honor, pidiéndole que levante su arma. Shunen suplica por su vida, recordándole el tiempo que pasaron juntos, apelando a que no están en malos términos. La crack se muestra escéptico. Shunen culpa a su dios, diciendo que los amenazó. Le ofrece un secreto a cambio de su vida. La crack pregunta qué secreto. Shunen revela que es sobre cómo hacer un arco, específicamente el material para la cuerda. La crack se muestra interesado en que le diga de qué está hecho. Shunen confiesa que son tendones, los tendones de la espalda de un ser vivo. La crack entonces pregunta los tendones de qué raza. Shunen admite horrorizado que son de hombres lagarto. Él se da cuenta de que acaba de firmar su sentencia de muerte. La crack ahora lo entiende todo. Por esto era la extraña sensación que sintió. El líder de la tribu levanta la tela de la tienda. Le hace saber a Shunen que no le guarda rencor y que ha logrado una victoria perfecta. Acepta su trato y le dice que se vaya. Shunen mira hacia atrás una última vez, para luego salir despavorido. Owen inquiere si de verdad lo dejará ir. La crack lo confirma. Mientras Shunen corre por el campo abierto, él tensa un arco, sentenciando que necesitaba un objetivo en movimiento. Una flecha corta el viento y aterriza en la cabeza de un hombre rana. La crack relaja la respiración después del disparo. Owen comenta que la calidad de sus nuevos arcos ha mejorado. Su alcance es similar al de los arcos que tenían antes. La crack no está seguro sobre eso. Menciona que reemplazaron las cuerdas con un material diferente, pero el arco se rompe si lo tensa demasiado. Le gustaría tener un material que fortaleciera la madera del arco. Owen le informa que no hay materiales más fuertes en esa zona. La crack piensa igual y concluye que no pueden quedarse en el bosque para siempre. El invierno se acerca. Deben moverse a un lugar más cálido para alimentar a sus búfalos. El líder inquiere si fue de caza de nuevo. Owen responde que sí. Informa que han exterminado a los hombres rana que quedaban en la zona. Gracias a eso no tendrán que preocuparse por el material para las cuerdas por un tiempo. El líder comenta que es bueno oírlo. En un flashback se muestra la escena en que una flecha atraviesa los pies de Shunen. Incapaz de seguir avanzando, se cae sobre su cara. Los hombres lagarto de escama gris arremeten furiosos. Shunen los ve acercarse con una expresión de terror. El primer apuñalamiento es de Owen. Este inquiere si su objetivo actual es el jefe de tribu Auloy. La crack responde que no. Auloy corrió la misma suerte que Shunen. Sus huesos probablemente adornan la cabeza de alguien, como los de Shunen adornan la de Owen. El joven añade que tiene algo más que informar. De cuando rastreaban a los hombres rana que escaparon. Un niño pequeño observa tímidamente detrás de un árbol. Saul le habla al niño causándole un susto. Ella le pregunta al niño qué hace allí, si hay algo que quiera decirle a la crack. Saul nota lo que lleva el niño tímido. Ella recoge una pequeña figurilla de madera. Entonces se la muestra al líder. La crack describe que es su guardián. Opina que el chico hizo un buen trabajo. El líder comenta que está hermosamente hecha. El niño se alegra al escuchar su opinión. Quiere regalársela al líder, a lo que este pregunta si está bien que lo haga. Owen informa que se ha vuelto una moda entre los niños hacer estas figurillas y regalárselas.
Saul pregunta si todos los niños de la aldea tienen una, y el pequeño asiente. Hicieron esto porque su guardián es un ser asombroso que los salvó. Tanto Saul como la Crack piensan lo mismo, que sería bueno que todos tuvieran una estatuilla. Owen avisa que buscará más en la aldea. El líder le indica que las compre a un buen precio, o las intercambie por objetos. A todo esto, el líder inquiere a Owen qué iba a decir antes. Este le explica que encontraron algo extraño. Estaba en la cueva donde se escondían los hombres rana. La Crack se muestra curioso por saber qué era. Saul y la Crack llegan a una zona montañosa. Owen le muestra la cueva que los hombres rana usaban como escondite. Entran, y él menciona que mataron a todos los que estaban dentro. Una vez ahí, observa un patrón circular brillante en el suelo. A Owen le parece sospechoso. La Crack lo describe como interesante. Se pregunta cómo tallaron la dura piedra con tanta precisión, y quién lo hizo. Saul señala que esto se parece. El líder coincide en que es similar al patrón en la espalda del escarabajo. Se pregunta qué es en realidad. Nebula sugiere que podría ser una ruina antigua. Hay muchos tipos de ruinas. Algunas otorgan conocimiento antiguo, o tesoros con habilidades asombrosas, o de naturaleza demoníaca. En esta era primitiva, el conocimiento antiguo tiene poca importancia. Las ruinas que crean materiales especiales o conceden bendiciones están fijas en un lugar. Para el estilo de vida nómada de la Crack, son inútiles. Hay una baja probabilidad de que se trate de una reliquia única. Nebula espera que no tenga una naturaleza demoníaca. El grupo remueve la roca tallada que revela un brillo detrás. Entonces el círculo comienza a emitir chispas eléctricas. De pronto, una voz resuena en la cueva. Dice que alguien ha entrado. La voz reconoce a un intruso desconocido. Le da la bienvenida al mundo demoníaco. Los hombres lagarto caminan juntos en las profundidades. Uno de ellos comenta que el lugar es profundo, asumiendo que bajarán esas escaleras de piedra. La Crack imagina que sería útil poder saltar hacia abajo. Saul pregunta a la Crack si no piensa rezar a su dios. El líder responde que no quiere molestarlo con algo tan trivial. De pronto se escucha un ruido extraño. Unas miradas acechan desde la oscuridad. Pero pronto, Saul revela que ese sonido es de las nutrias. Recuerda haberlas comido antes. La Crack nota que estas son mucho más grandes que las que ha visto. No recuerda que se adentraran tanto en un lugar así, ni que fueran tan agresivas. Owen coincide con él. Ya son monstruos rata a este punto. Asumiendo que están protegiendo este lugar, la Crack ordena a todos que levanten sus armas. Las nutrias gigantes se abalanzan sobre ellos. Los guerreros contraatacan, empalándolas. La Crack comenta que son sorprendentemente agresivas. Owen inquiere si piensa que pueden comérselas. Saul propone domarlas y criarlas, así como con los búfalos. Owen sugiere también a los peces. La Crack recuerda que esos aparecen y desaparecen por su cuenta. Owen cuenta que los peces ponen muchos huevos y siempre eclosionan durante la temporada. Incluso los hombres rana no podían pescar durante la temporada de eclosión. El plan es crear una presa y atrapar peces durante la temporada. La Crack puede darle vueltas al asunto de regreso. De pronto se escucha a alguien gritar de dolor. Exclama que este todavía está vivo. La Crack pregunta si le mordió la mano, pero no es el caso. Estaba intentando abrirlo. Entonces le pasó un cosquilleo y empezó a doler la mano. La explicación deja confundido a la Crack. Para experimentarlo, él acerca su dedo a la criatura. Y pronto, un destello eléctrico recorre su mano. Saul pregunta si el guerrero está bien. Él afirma que lo está. La energía eléctrica desprendida por el cuerpo se hace visible. Una ventana del sistema describe que las nutrias del mundo demoníaco poseen una habilidad eléctrica de bajo nivel. Pueden liberar electricidad a través del contacto físico. Nebula piensa que lo sabía. Esperaba que no fuera una, pero resultó siendo una ruina demoníaca. El atributo rayo es uno más débil comparado con otros de tipo demoníaco. Pero si la Crack logra llegar al final de esta antigua ruina, probablemente obtendrá un poder demoníaco. Aunque eso no signifique que se convertirá en un mago al momento. El poder demoníaco se fortalecerá con cada generación. Eso quiere decir que futuras generaciones traerán magos. Pero advierte que hay un problema. En este mundo, la magia y el poder divino están en conflicto. Según los ajustes del juego, el origen de la magia se remonta a un antiguo mal. Por eso, los magos de alto nivel no confían en los dioses y crean sus propias fuerzas. A medida que más gente se vea influenciada por ellos, los poderes divinos se verán debilitados por la pérdida de fe. Conoce que hay una manera de superar esto, pero traería demasiadas variables cuando solo es el comienzo del juego. La ruina demoníaca debería revelar lentamente sus verdaderas intenciones e intentar atraerlo. En eso aparece un ente con forma de mantarraya eléctrica. Se dirige al hombre lagarto como visitante. Inquiere si desea este poder. Se ofrece a dárselo. Saul comenta que si no se siente bien pueden regresar la siguiente vez. El líder da a entender que todo está bien. Quiere que se aseguren de que los monstruos rata estén muertos otra vez, que revisen sus huesos y colmillos, y que reorganicen la formación. La Crack se pregunta si es el único que puede ver aquello. Se cuestiona qué es lo que observa. El ser se presenta, declarando que es el guardián de ese lugar.
Explica que solo aquellos con gran poder pueden verlo. La Crack cuestiona a qué se refiere con ese poder. A su vez, se da cuenta de que pueden comunicarse por sus pensamientos, pero sus intenciones no son descubiertas. Es tal como Nebula esperaba de una ruina demoníaca. Sopesa si debería ayudar a la Crack. Decide echar un vistazo usando el sistema. Una ventana es desplegada junto a la Crack. Se muestra su información, estadísticas y niveles. Lo que llama más la atención de Nebula es la característica de engaño. El jugador se pregunta cuándo lo consiguió. Se cuestiona si lo obtuvo mientras enfrentaba el engaño de Shunen. Concluye que entonces quizás él pueda lidiar con esto por su cuenta. El espíritu declara que el poder del que habla es el rayo. Quema a las criaturas con un calor como el fuego y emite luz como el sol. Ofrece darle ese poder a la Crack. La Crack responde que lo aceptará con gusto, pero el espíritu advierte que hay una condición. El hombre lagarto reprocha que nunca mencionó ninguna condición. El ser aclara que no lo dijo antes porque no es una condición difícil de cumplir. Asegura que él podrá con lo capaz que es. La Crack se muestra decepcionado. Si quería hacer un trato con él, debería habérselo dicho desde el principio. El hombre lagarto lo llama Psst, haciendo referencia al sonido del chispazo. Le advierte que si quiere algo de él, debe comportarse en consecuencia. Le pide que lo tenga presente. El espíritu vacila, soltando un titubeo confundido por cómo lo llamó. La Crack exige que declare sus condiciones, que diga exactamente qué quiere y qué puede ofrecer a cambio. Deja claro que si vuelve a ocultarle algo, será el fin de la conversación. La mantarraya eléctrica flota en silencio frente al hombre lagarto. Saul le informa que la exploración ha terminado. El líder ordena a los suyos que avancen, pues él los seguirá en un momento. El espíritu revela que está sellado en esas ruinas, incapaz de liberarse. Le pide que baje y mate al guardián de la ruina. Explica que entonces será libre, y él recibirá sus poderes. El hombre lagarto asume que se refiere al poder de chispazo de esas ratas. El espíritu admite que es una forma un tanto tosca de decirlo, pero confirma que sí. La criatura aclara que su poder se llama electricidad. Explica que ahora mismo es solo una chispa, tal como él dijo, pero cuanto más se usa, más fuerte se vuelve. Con él podrá golpear con trueno y relámpago. Declara que es un poder capaz de rivalizar con los dioses. La Crack inquiere qué más. El espíritu añade que su poder es muy grande, pero no se limita solo a una persona. Cualquiera de su tribu puede usarlo. Si desea monopolizar el poder, incluso puede hacerlo mediante un ritual. La Crack piensa que es asombroso, pero se pregunta por qué el ser capaz de darle semejante poder está aprisionado. El espíritu confiesa que es porque su poder es demasiado fuerte. Explica que la gente se aleja de las cosas peligrosas, las encierran para que no puedan alcanzarlos. La Crack menciona algo que se le vino a la mente. El espíritu titubea confundido. La Crack sentencia que acaba de revelarse a sí mismo como peligroso. El espíritu suelta una expresión torpe. La Crack declara que le está ocultando algo. Deduce que o bien el poder no es tan bueno, o el daño que causaría es mayor que el bien que traería. Exige que no haya más mentiras. Advierte que podría regresar tal como está, y destruir la entrada a la cueva. Así nadie encontraría jamás estas ruinas. El espíritu tartamudea. Dice que entiende y está dispuesto a contarle todo, así que pide que lo escuche. El espíritu comienza a hablar del pasado. Cuenta sobre seres que gobernaron este mundo en un pasado muy distante. Son seres que se originaron a partir de antiguos demonios olvidados. Incluso los dioses, incluso él mismo, no recuerdan sus orígenes. Cuenta que ha estado atrapado ahí desde hace muchísimo tiempo, desde quién sabe cuándo. Lo describe como un poder de origen desconocido que enloquece a la gente. Como la fuente es desconocida, creen erróneamente que es su propio poder. El hombre lagarto admite que ha visto a gente enloquecer por el poder. Comenta que parece que también puede hacerle eso a una persona. El espíritu confirma que sí. Aclara que su poder es indiscriminado. Quienes tienen poder son elegidos meramente por el azar. La Crack responde que ya entiende. El poder de un dios se otorga por su elección y juicio. Su poder, en cambio, está disponible para los indignos. E incluso pueden volverse más fuertes. Con el tiempo habrá quienes den la espalda a los dioses. La Crack reconoce que el poder es ciertamente fuerte y atractivo. Avanza pensativo, con la mantarraya flotando tras él. Razona que debe ser útil en batalla. Concluye que tiene que haber una forma de aprovecharlo. El líder menciona al espíritu que hay condiciones. La mantarraya inquiere cuáles son. La Crack expone la primera. Le recuerda que dijo que ese poder se propaga indiscriminadamente, pero también puede monopolizarse mediante rituales. Entonces pregunta si es posible dar ese poder a unos pocos elegidos. El espíritu titubea y admite que técnicamente sí lo es, pero se pregunta por qué sería necesario hacer tal cosa. La Crack razona que si el poder solo se da a los elegidos, si lo hicieran parecer como si fueran escogidos por un dios, entonces no se rebelarían contra ese dios.
El espíritu intenta decir algo, pero el hombre lagarto lo interrumpe. Entonces continúa diciendo que creerían en su dios también. La mantarraya aclara que es un espíritu demoníaco, un ser que proviene de algo más antiguo que su dios. La crack sentencia que eso no importa. Afirma que lo que importa es qué quiere hacer con su vida. El espíritu replica que eso es un disparate, pues los dioses no aprecian a los espíritus demoníacos. La crack lo mira de frente y reclama que no juzgue a su dios con sus propios criterios. Cuenta que el dios insecto azul es generoso con los seres útiles, y que él parece lo bastante útil. Nebula contempla en silencio a la crack mientras negocia. El espíritu pregunta si de verdad cree que su dios lo aceptará. El jefe de tribu responde que solo si él acepta las condiciones. La criatura añade que de hecho no está simplemente atrapado en las ruinas. Revela que él gobierna ese lugar. Esas ratas que lo atacaron no son más que sus sirvientes. Confiesa que en realidad fue una prueba para medir sus cualidades. Inquiere si eso no lo enfurece. La crack cierra los ojos y responde que entiende, pero afirma que puede perdonarlo porque lo comprende. El espíritu se muestra incrédulo por esa respuesta. La crack explica que en ese lugar húmedo y oscuro solo está acostumbrado a ver ratas monstruo. Es normal que se ponga un poco irritable. El guerrero le dice que necesita salir afuera y ver el hermoso mundo. La criatura eléctrica pregunta cuál es su nombre al guerrero. Este responde que es la crack. El espíritu demoníaco entonces concluye la prueba. Si su dios lo acepta, este poder será suyo. Una ventana del sistema anuncia que uno de los espíritus demoníacos quiere someterse a él. Si lo acepta, recibirá el reino demoníaco, electricidad, el subyugar al espíritu demoníaco e incorporarlo en tu divinidad. Esta es la única forma de superar la penalización y obtener divinidad. Felicita a la crack por haberlo hecho bien. Quizás ambos tuvieron suerte de haberse encontrado. Una ventana confirma que ha obtenido el reino demoníaco, electricidad. La escena cambia a un cielo azul y despejado sobre una llanura. Una imponente montaña de huesos, cráneos y astas se alza hacia el cielo con una lápida grabada al pie. Una voz cuenta que así fue como el dios insecto azul le entregó a la crack el poder del trueno. Así termina la historia de los hombres lagarto de la tribu de la escama negra, y de cómo fueron elegidos los escogidos. El hombre lagarto cuenta que eso ocurrió hace 9 años. El humano pregunta cuál es la conexión entre un dios insecto y las tormentas de trueno. Él inquiere cuál es el color del relámpago. El humano responde dudoso que es azul. Luego le pregunta cuál es el nombre de su dios. El encapuchado de barba suelta una risa, repitiendo dios insecto azul, aunque aún no está convencido. Comenta que, por cierto, el hombre lagarto no se detuvo durante toda la larga historia. El humano revela que su nombre es Huey. Entonces le pregunta cuál es su nombre al otro. Este se levanta disculpándose por interrumpir la conversación. Desde lo alto se ve el paisaje desértico con rocas dispersas y unas figuras avanzando por la arena. Parece que tienen visitantes indeseados. Huey identifica a los recién llegados como gnolls, de pie a su lado. El hombre lagarto le plantea una pregunta. Le pide que le diga si cree que son hombres de Salkite. El hombre de barba se pone pensativo. Él observa que están indefensos y sin protección, y también pobremente armados. Cree que solo son un puñado de vagabundos. El hombre lagarto felicita su buena observación. Él coincide en que eso mismo piensa. Descargas eléctricas azules crepitan alrededor de la flecha tensada. Owen propone que hagan saber a los recién llegados que están ahí. La escena cambia hacia un paisaje desértico bañado por el sol. Un grupo de gnolls avanza en fila por el camino rocoso, ajenos a lo que se acerca. Uno de ellos suelta una exclamación de sorpresa al notar algo. Una flecha cruza el aire y se clava con fuerza. Un gnoll abre la boca para advertir a los demás. Grita que alguien los está atacando. Rayos de electricidad descienden sobre el grupo entero. Los gnolls convulsionan bajo las descargas, atrapados en la corriente. Uno de ellos aúlla de dolor mientras menciona que es un elegido. Uno maldice, preguntándose por qué tenía que aparecer un elegido justo ahí. El grupo entero decide retroceder. El hombre lagarto continúa la conversación de antes y se presenta como Owen. Huey pregunta si es Owen el narrador, confesando que sabía que era alguien importante. Él responde con una sonrisa que hace tiempo no actuaba conforme a su apodo. Propone que hagan una pausa para hablar. El cielo se despliega en un azul tranquilo. Owen fuma de su pipa con un suspiro de alivio. Huey piensa que es un objeto legendario, algo que los elegidos usan para recuperarse tras ejercer sus poderes. Owen sigue fumando con calma, diciendo que puede relajarse. Sonriente le dice al otro que si tiene algo que decir, lo diga. Huey inquiere por qué. Si posee tales habilidades, sigue trabajando bajo las órdenes de otro. Aclara que no le está pidiendo que traicione a nadie. Solo quiere saber por qué elige vivir esa vida difícil, solo en medio de la naturaleza, frente a una montaña de huesos y astas. Confiesa que simplemente no lo entiende. Owen responde que tiene sus razones. Confiesa ser una criatura pecadora. Una vez traicionó a muchos de su propia gente, pero aún así, encontró la forma de ser perdonado. Lo logró usando sus historias para difundir el nombre de su dios insecto azul.
y el de su jefe, la Crack. Explica que ese es el camino de redención que ha elegido. Wei piensa en que ni siquiera hacía falta, pues no hay un solo ser en la zona que no conozca a los hombres lagarto de escamas negras. Eso es sin tener en cuenta la reputación de su sacerdote y jefe, la Crack. Owen añade que también está el hecho de que asustan a cualquiera que se atreva a acercarse, y que eso es prácticamente todo. Owen le pregunta si él también es un vagabundo. Wei responde que sí, revela que viene de la ciudad de automatización. Owen se muestra intrigado al escuchar eso. El humano cuenta que está ahí para entregar un mensaje del señor de la automatización, dirigido directamente a los hombres lagarto de escamas negras. Owen admite que no lo había reconocido, pero que ahora ya lo sabe. El hombre lagarto hace un silbido repentino. Una silueta se mueve con rapidez entre el polvo. Una criatura avanza con fuerza, levantando arena a su paso. Wei exclama alarmado que es un cocatriz. Owen responde con un seco negativo. Aclara que solo tiene la mitad de la razón. En realidad es un cocatú, un cruce entre cocatriz y gallina. Este le pide a Wei que lo acompañe. Comenta que hace tiempo no ve a la Crack y propone ir a visitar al jefe. Owen se ofrece a llevarlo, pero advierte que tendrá que escuchar sus historias durante todo el camino. Wei se ríe. Comparte que sería un placer. Le pregunta si hablará sobre el dios insecto azul o sobre las aventuras de la Crack. Owen contesta entre risas que un poco de ambos. Cae la noche y las estrellas cubren el cielo. Una procesión avanza por el desierto bajo la luz de la luna, portando estandartes coronados con cráneos de cuernos largos. Los hombres lagarto marchan en formación junto a sus monturas emplumadas. La Crack en su montura lidera al grupo principal. Alguien se dirige a él llamándolo con respeto. El mensajero le informa que la vida del atrapaestrellas está a punto de terminar. Le explican que él dice que no podrá volver a hablar con el jefe, si no es ahora mismo. La Crack ordena que detengan todo y que se queden ahí por esa noche. Yuri grita que detengan la procesión por orden del jefe. Otro insiste en que se detengan, pues el jefe ha hablado. Saúl se acerca a la Crack para preguntar qué sucede. La Crack responde que necesita ir a ver al atrapaestrellas, pues él dio a conocer que está en sus últimos alientos. Saúl solo responde con un suspiro. El jefe ordena que empiecen a preparar el funeral, ya que estará muerto para mañana. Ella responde que entiende la orden. Esta será una noche triste. Esta envuelve el campamento en un manto de estrellas. El interior de una tienda es iluminado por una lámpara. Varios hombres lagartos se arrodillan en silencio frente a la entrada. El atrapaestrellas yace recostado en su cama. La Crack pregunta suavemente si está ahí. Quien cuida del anciano se dirige al jefe. Confirma que el atrapaestrellas ha vivido mucho tiempo y ahora está muy cansado. Este suspira, murmurando que lo está. Cuenta que ha hecho tantas cosas en su vida. Viajó entre tierras y aprendió muchas cosas. Recuerda que perdió un brazo y fue marginado por ello. Pero luego conoció al jefe de la tribu y le enseñó a mucha gente a observar el cielo. Sin embargo, siendo un hombre lagarto, eventualmente llega un momento en que uno está demasiado cansado y desgastado, y solo hay una manera de curar esa enfermedad. La Crack permanece en silencio, escuchando. El jefe murmura unas palabras como respuesta: el sueño eterno. El anciano dice que por eso decidió vivir con lujo en este último tramo de su viaje. Añade, con humor, que está robándole tiempo al hombre más ocupado de la tribu. Comenta que el tiempo es un bien valioso. Por eso mismo, la Crack sabe que él no lo llamaría solo para hacer bromas. El anciano quiere hacerle una pregunta que nadie más que él está calificado para responder. La Crack lo observa de perfil, expectante. El atrapaestrellas desea saber qué viene después de la muerte. La pregunta del atrapaestrellas queda suspendida bajo el cielo estrellado. Su mirada permanece fija en la nada mientras espera una respuesta. Fuera, el humo de la tienda se eleva hacia las estrellas. El anciano explica por qué se dirige justamente a la Crack. Fue el primero en ser elegido por su dios, y el más cercano a él. Vuelve a preguntar qué sucede cuando uno muere. La Crack permanece en silencio, pensativo. Finalmente responde: después de morir dicen que la muerte es un sueño eterno. Entonces se pregunta si acaso se sueña eternamente. Afuera, los hombres lagarto escuchan arrodillados en silencio. La Crack cuestiona si también soñarán una pesadilla eterna. El atrapaestrellas admite que no lo sabe. Le pregunta qué lo hace creer que está calificado para responder algo así. La Crack confiesa que lo ha pensado durante un tiempo. Razona que si el dios insecto azul les mostró el camino correcto cuando estaban perdidos, también los aceptará cuando vaguen tras la muerte. El anciano le pregunta si esa confianza es distinta de los planes que su dios tiene para ellos. La Crack concede que tiene razón. Insiste en que el dios insecto azul siempre los ha guiado cuando estaban perdidos, así que también los guiará después de morir. Una mariposa azul brillante aparece. El atrapaestrellas responde que supone que así será. Se pregunta cómo será el más allá, si empezará saludando torpemente a su dios. La Crack espera que sea más divertido que eso. Describe una pradera donde correr a placer, con el sonido del viento y la hierba bajo los pies. Cree que también debe haber montículos de piedra donde descansar cuando uno esté cansado. Piensa que no sería divertido si el clima fuera siempre el mismo, así que debe llover.
o nublarse de vez en cuando. Por supuesto, también debe haber un río. La crack confiesa que personalmente desearía tener una casa a la que siempre pudiera regresar. No una tienda que el viento pueda llevarse en cualquier momento, sino una casa sólida donde poder asentarse. El atrapaestrellas confiesa a la crack que nunca le agradaron las tiendas. Confirma que nunca le gustaron demasiado. El anciano comenta que él, este viejo, se cansó de moverse de un lugar a otro, pero ahora que ha encontrado un lugar donde su alma puede asentarse, no se quejará mientras su corazón siga latiendo. El silencio se instala, mientras una luz azul brilla desde el techo de la tienda. El atrapaestrellas se pregunta si ese lugar tendrá estrellas en el cielo nocturno. La crack cree que también debe haber vagabundos allí, así que está seguro de que su Dios colocó algunas estrellas en el cielo. Es para que todos puedan encontrar el camino de vuelta. Una mariposa azul resplandeciente aparece flotando cerca. La crack reacciona sorprendido. Extiende la mano hacia ella. Le pregunta al atrapaestrellas si está viendo esto. El anciano murmura que está oscureciendo. El jefe le habla al atrapaestrellas. El anciano inquiere si piensa esconder ese obsequio de nuevo esta vez. Él será capaz de encontrarlo rápido esta vez. El líder reacciona angustiado y lo llama, dándose cuenta de que ha fallecido. La mariposa se aleja volando por el cielo nocturno del campamento, dejando atrás las tiendas. La mariposa finalmente se posa con suavidad sobre un dedo. Nebula repite su pregunta de qué sucede en el mundo perdido cuando uno muere. El jugador presiona que sí, los niveles, los recursos, la fe y las muertes suficientes necesarias. No está del todo seguro de qué se entiende exactamente por muertes suficientes. El más allá es una parte muy importante del mundo perdido. Las posibilidades de ganar aumentan solo con construir un buen más allá, de forma similar a abrir el camino al cielo para quienes llevan una vida recta y castigar a los pecadores. Puede transmitir el mensaje de mantener la moral y la ética, o puede usarse como campo de entrenamiento para guerreros, similar al Valhalla. Se añade que, dado que es posible enviar a esos guerreros de vuelta al mundo real más adelante en el juego, se obtienen peones útiles para la segunda mitad de la partida. Sin embargo, no hay necesidad de apresurarse por ahora. Esto es solo el comienzo de todo. El más allá siempre puede expandirse aún más. Las mariposas se dispersan por un cielo que se aclara poco a poco hasta volverse un día luminoso, cruzado por más mariposas azules. El vuelo continúa sobre colinas verdes, siguiendo un rastro de luces que desciende hacia la hierba. Aparece el nombre del lugar, Pradera Primordial. Las mariposas sobrevuelan el paisaje mientras una de ellas se posa suavemente entre la hierba. El viento sopla con suavidad sobre un rostro solitario en el campo. Se distingue a un hombre lagarto tendido boca arriba, con las ropas y la cola que pertenecían al atrapaestrellas. Murmura que le hace cosquillas, mientras su cola se mueve entre la hierba. Su mano se extiende lentamente apuntando al cielo. El hombre lagarto reacciona sorprendido. Observa el cielo mientras algunas hojas caen suavemente. Las hojas siguen cayendo a su alrededor mientras comprende que no es un sueño. Se pregunta qué es este lugar. Se dirige a la crack en su pensamiento, diciéndole que tenía razón. Sus pies y su cola se deslizan entre la hierba mientras reconoce que esta es la pradera que imaginaron juntos. Aunque no hay montículos de piedra ni una casa sólida, la escena cambia a la oscuridad iluminada por antorchas y una pira en llamas. La crack se yergue de espaldas frente al fuego. El atrapaestrellas reflexiona que no se puede tener todo lo que se desea. Concluye que quizás, después de todo, no necesite una casa. El viento sopla suavemente sobre la pradera que da una sensación de plenitud. Finalmente, reflexiona que esto realmente es el regalo más grande. El atrapaestrellas alza la vista hacia el cielo, mientras las hojas revolotean llevadas por el viento. Contempla la pradera y comenta que esto es realmente un magnífico regalo. Se pone a tararear, y las notas fluyen con la brisa. De pronto escucha un crujido muy cerca. Exclama que también hay otros hombres lagarto ahí. Se acerca a unos cuerpos tendidos entre la hierba y murmura que ellos aún no han despertado. Además de él, otros fallecidos ya han llegado. Sería una descortesía despertarlos ahora. Sus ojos encuentran un rostro familiar. Reconoce que él fue uno de los guerreros que aprendieron aritmética de su mano. Todo comenzó durante el ataque sorpresa de la Alianza Goblin, cuando arrasaron a través de su tribu. Alguien avisa sobre una emboscada mientras los goblins se abalanzan sobre ellos. Las tribus goblins se han unido y atacan un lugar habitado en su mayoría por niños y ancianos. Preguntan al atrapaestrellas si podrán resistir hasta que llegue el apoyo. Él lamenta que estén completamente indefensos y se pregunta si este es el final. Sorprendentemente, alguien les planta frente. El guerrero razona que sacrificar una vida puede ayudar a salvar a muchas otras. Reconoce que aprender aritmética fue una buena decisión. Le agradece al atrapaestrellas. El anciano recuerda que algunos guerreros de la tribu de escamas negras desafiarían la orden del jefe si lo consideraran necesario. Fue un sacrificio heroico que nadie deseaba. En el funeral por los guerreros que no pudieron regresar, la crack estalló en furia.
frente al incienso encendido en el altar. Reprocha que todo es culpa de la maldita aritmética que le enseñó a los guerreros. Asegura que los guerreros que dominan la aritmética dejan de obedecer sus órdenes y se lanzan al combate por su cuenta, pensando que es buena cuenta sacrificar una vida para salvar dos. El atrapaestrellas pregunta si cree que los guerreros que se lanzaron esta vez estaban equivocados. Con el dolor de su corazón, el jefe grita que no. Le enfurece precisamente porque no lo estaban. Estar furioso es lo único que puede hacer. El valiente joven yace tendido sobre la hierba, con el rostro hundido entre las briznas. Piensa que siguiendo los pasos de este amigo, guerreros que antes no mostraban interés comenzaron a aprender aritmética en secreto, y que él inspiró a muchos a instruirse. Realmente es afortunado que puedan reencontrarse aquí de nuevo. El atrapaestrellas se pregunta si aparte de los que duermen, este lugar es solo una pradera, si acaso no hay un dios aquí. De pronto ve una cola desaparecer tras un árbol. Asume que es una persona despierta. Pregunta quién anda ahí. Al notar que se aleja, el atrapaestrellas lo llama a gritos. Para no alejarse, él se levanta y empieza a correr como no lo hacía hace mucho. Su cuerpo se mueve rápido con los brazos extendidos. Le grita que se detenga, exigiendo saber a dónde va. El atrapaestrellas corre entre los árboles, sintiendo el viento golpear su rostro. Piensa que si de verdad existe un dios en este lugar, entonces sí tiene una pregunta que desea hacerle. Quiere saber por qué los eligió a ellos. Cuestiona si fue porque los hombres lagarto eran superiores a otras razas, o si fue porque el dios era benevolente, o tal vez porque les resultaban útiles. Antes nunca hubo respuesta para tales preguntas. Recuerda que la crack decía que todo pudo haber sido por simple azar. Piensa que pudo haber sido una elección por necesidad. Quizás simplemente la mejor opción dadas las circunstancias. Pero si al final fueron considerados la mejor opción, entonces supone que no está tan mal. De pronto algo lo sorprende. Exclama al descubrir un extraño artefacto en lo alto de una torre. Murmura que la crack tenía razón. Comprende que también existían casas hechas de piedra y de estrellas. Al acercarse se pregunta qué es ese dispositivo. Observa que está hecho de bronce y comprueba que lleva un cristal incrustado en su extremo. Al ver a través no puede evitar preguntarse si así lucen realmente las estrellas. Comenta que ahora entiende que eran así. Esta es la verdadera forma de las estrellas. Ahora debe recalcular el movimiento. Todo lo que sabía antes apenas rozaba la superficie. Si pudiera transmitir este conocimiento a los vivos, sería verdaderamente maravilloso. Nebula felicita al atrapaestrellas por haberlo seguido bien. Esta vida después de la muerte no es simplemente un destino para los fallecidos. Las creencias de su dios moldean de forma significativa los valores de sus seguidores. Cuando los vikingos entran en su otra vida, su gente imagina un paraíso llamado Valhalla, y los cultivadores sueñan con un manantial de flores de durazno. Inquiere entonces qué sucede cuando un erudito entra en su propia vida después de la muerte. Ciertamente les sentaría las bases para un avance tecnológico, con una nueva amenaza acercándose rápidamente. Este más allá debe comenzar a funcionar de inmediato. La tribu de orejas cortadas, con sus avanzadas habilidades de forja y su capacidad para domar a la temible bestia Gomji, viene hacia ellos, superando a los hombres lagarto en todos los aspectos. Nebula reconoce que la destreza tecnológica y los movimientos de esa tribu son extraordinarios. Deduce que debe haber un jugador detrás de ellos. Afirma que tiene muchas estrategias preparadas para una guerra contra otros jugadores. Ahora incluso su más allá está listo. Entonces el siguiente paso a seguir es prepararse para darles la bienvenida. Los jugadores continúan expandiendo lentamente sus territorios por todo el mapa. Para contrarrestar esa expansión, Nebula ha invertido fuertemente en su área inicial, la pequeña zona de los insectos. Actualmente administra 3 grandes enjambres. Entre ellos, el enjambre de langostas llamado Colonia. Prospera silenciosamente, contrarrestando a los jugadores que dependen de la agricultura. Esto le permite asegurar que su existencia permanezca inadvertida. El anfitrión, el enjambre de portadores de virus que utilizó durante la era de los hombres rana, sigue diligentemente completando la lista de enfermedades. Por último, está el nido, que cría todo tipo de insectos. Es responsable de farmear experiencia dentro de la subcategoría de insectos. Las tribus de hombres lagarto vecinas se están uniendo gradualmente bajo el mando de la crack, por lo que el control total de la península sur es solo cuestión de tiempo. Ahora el problema es cómo lidiar con el jugador que manipula a los gnolls. Más tarde llega Owen con el enviado al campamento. Es informado de que el atrapaestrellas ha muerto. Quay menciona haber escuchado sobre él. Opina que no parece apropiado visitar. Owen le dice que está bien. No les molesta que un viajero asista al funeral. En realidad lo consideran un buen augurio. Es una bendición tener a alguien que comparta el duelo. Las antorchas arden y el cuerpo yace envuelto en llamas. La crack permanece de espaldas, observando la pira funeraria en silencio. El humano encapuchado observa con atención. Ese tipo, la crack, es el jefe de la tribu de escama negra.
Le pregunta a Owen si es correcto que un jefe derrame lágrimas. Este cuestiona extrañado si los humanos no lloran cuando están tristes. El hombre responde que sí lo hacen, pero que un jefe no lo haría frente a otros, porque es una cuestión de dignidad. Owen comenta que también está familiarizado con el concepto de dignidad. Conoce que dicen que si un jefe muestra debilidad, sus guerreros podrían pensar que es una persona débil. Aconseja que no diga eso a otros hombres lagarto. Owen pregunta por qué. Porque hay algo que valoran más que la dignidad. Owen saluda con familiaridad, mientras la crack responde dándole la bienvenida. Es bueno que no llegara muy tarde para despedir al atrapaestrellas. El jefe inquiere quién es el amigo humano a su lado. Owen explica que está cumpliendo una misión encomendada por el señor de la ciudad de automatización. El humano se presenta como enviado de automatización, diciendo que su nombre es Huey. La crack se inclina para recibir un mensaje en el oído. Finalmente, menciona que lo entiende. El humano reacciona al comentario. Momentos después, ambos se encuentran dentro de la tienda del jefe de tribu. Él supone que debe estar cansado de su largo viaje, pero desafortunadamente todavía tienen una larga noche por delante. Espera que no le importe que vayan directo al grano. Huey dice estar bien con eso. Expresa su deseo de que acepte este regalo primero. Huey saca una pequeña bolsa envuelta en tela. Cuenta que es un regalo del señor de automatización para el jefe. La crack lo abre y deja caer el contenido de la bolsa. Dentro se revela un fragmento de roca de sal. El hombre confirma que sí, que es una especialidad de la que la ciudad de la automatización está orgullosa. Este es el primer fragmento de sal de roca entregado por el señor de la automatización, sin esperar nada a cambio. La crack asume que con el primer, habrá un segundo y un tercero. Huey sonríe, asegurando que vendrán más. Pide que lo acepte. La crack dice entenderlo. Repentinamente aprieta el puño destruyendo la roca de sal. Los pedazos caen de sus manos para la sorpresa de Huey. Pide al enviado que exprese su gratitud por el regalo. El humano pregunta qué es lo que acaba de hacer. El guerrero, sonriendo, comenta que se trata de un ritual sagrado. El jefe comenta que no debe saberlo, dado que no tienen dioses. Explica que esto es parte de un ritual sacrificial. Al esparcir un pequeño trozo de sal de roca sobre el suelo, los dioses se sienten complacidos. Quiere que lo entienda de esa manera. Para sus adentros, Huey piensa que no es más que una ridícula mentira. Sin embargo, decide no cuestionarlo más, comentando que a pesar de todo, aquel fue un regalo del señor de automatización. La crack señala que fue solo un pequeño trozo de sal de roca y que le ha dado buen uso. Huey inquiere si sabe que aquello no era lo que se había planeado originalmente para el regalo. Añade que el señor mencionó que enviaría más entregas de sal de roca en el futuro y que no se limitarán a fragmentos como este. El guerrero, pensativo, comenta que ha escuchado que el señor de automatización es adinerado. Reflexiona que parece exagerado enviar a alguien solo para entregar esta cantidad de sal. La crack admite que tiene un punto. Sugiere que la próxima vez traiga una selección más amplia de bienes para comerciar. Huey piensa para sus adentros que es astuto, como un viejo lagarto. Medita que no es que sus especies no puedan entenderse entre sí. Su forma de hablar fue algo brusca, aunque no del todo irrespetuosa para expresar un rechazo diplomático. La crack inquiere al viajero si no cree que ya es hora de que regrese. Comparte que le resulta difícil hablar con la formalidad de los humanos, o insinuar significados ocultos en sus palabras. Prefiere, si es necesario, hablar las cosas directamente. Como carece de ese talento diplomático, Huey propone ser directo si a la crack no le gustan los rodeos. Entonces, ¿por qué rechazó la propuesta si la entendió? La crack responde que primero, no le gusta aceptar propuestas que alguien más ha rechazado. Si alguien más ya la rechazó, significa que carece de valor. El humano replica que ese no es el caso, afirmando que la propuesta era solo para el jefe. La crack le cuestiona si acaso cree que Owen simplemente se encontró con él por casualidad, y que lo trajo hasta allí por accidente. Según lo que le contó, Huey no vino del oeste sino del norte. La ciudad de automatización se encuentra al oeste de este lugar. Al norte se encuentra la tribu de orejas cortadas, los Salkite. Deduce que Huey debió hacerles la misma propuesta a ellos, pero fue rechazado. La crack extiende la mano frente a él. Con firmeza pregunta si ahora podrían tener una conversación sincera, refiriéndose al señor de la ciudad de automatización, Huey So. La escena muestra el exterior del castillo de automatización, un sitio histórico antiguo. Aunque está hecho de barro, es una fortaleza real. Sus muros de 5 metros de altura no se encuentran en esta época. Además, golems de barro se encargan de mantener el castillo. Es uno de los verdaderos misterios del mundo perecido. Dentro de la ciudad, humanos conviven con una variedad de tribus distintas. Ese es el castillo de la automatización. Además, cuenta con ventajas geográficas. El valle montañoso donde se ubica el castillo está en el camino de entrada al continente. En otras palabras, quien quiera entrar al continente principal debe asegurar el castillo de la automatización. Además, hay una mina de sal dentro del castillo. Esto podría ser útil para el ganado y los recursos alimenticios. En el interior, la crack conversa con Huey So. El jefe se dirige al señor de la automatización
y le advierte que no cree en regalos sin precio. Añade que menos aún cuando vienen de alguien que oculta su identidad. El encapuchado guarda silencio. La crack nota la falta de reacción y decide explicar por qué piensa así. Le recuerda que reveló el nombre Hui, probablemente como una prueba. Supone que quería averiguar cuánto sabían los hombres lagartos sobre el castillo de automatización. Explica que dentro del castillo solo unos pocos reconocen el nombre y el rostro del señor. Incluso entre las 4 familias leales al señor, solo unos pocos lo conocen. Para ellos, Hui es un nombre compartido por quienes han heredado la sangre del señor. Ha oído que el señor tiene ahora 4 hijos y 4 hijas. Él no es mujer ni joven, a juzgar por las arrugas de sus manos. Y llevar el apellido Hui solo puede significar una cosa, que es el señor del castillo de automatización, Hui Zhou. El encapuchado responde impresionado. Se quita la capucha y admite que no tiene ningún hombre lagarto entre sus allegados, pero que este ha deducido demasiado sobre el interior del castillo. Confirma que está en lo correcto. Es Hui Zhou, el señor del castillo de automatización. Añade que tiene intención de proporcionar sal de manera regular, y que honestamente, será sin ningún costo. La crack replica que sí hay un costo. Asegura que debe haber una razón por la que el codicioso Salkite rechazó la oferta tras considerarla. Deduce que si reciben sal de él tendrán que protegerlo. Cada vez que sea atacado por fuerzas externas, se verán obligados a preocuparse por la seguridad de la sal, aunque haya sido él mismo quien los provocara primero. Inquiere si esa no es justamente su intención. Hui Zhou responde que eso se llama diplomacia, y que es la base del comercio. Le pregunta por qué se niega si sabe que le conviene. La crack contesta que seguramente ya escuchó la misma respuesta de alguien más. ¿Por qué no pueden simplemente quedarse con el castillo de automatización? Razona que si expulsan a los humanos, tanto la mina de sal como el castillo les pertenecerán. Hui Zhou pregunta si debe tomar eso como una declaración de ataque contra el castillo de la automatización. La crack aclara que solo estaba considerando qué sería mejor. Añade que en lugar de la diplomacia que no va con su naturaleza, sería mejor tomarlo directamente. El señor le advierte con seriedad que no subestime al castillo de automatización. La crack responde que si sus cálculos son correctos, aunque sufran algo de daño, definitivamente podrán ocuparlo. Declara que ellos siguen al dios insecto azul. Si su dios los ayuda, incluso los altos muros y los soldados se convertirán en polvo. El jefe continúa, sugiriendo que sería aún más fácil ya que el señor mismo ha llegado tan lejos y solo. Hui Zhou suelta una risa. Sabe que eso no pasará. Si él muriera ahora, nadie sabría quién sería el sucesor del castillo de automatización. La crack cuestiona por qué debería importarles quién suceda al castillo. Hui Zhou le pregunta si conoce el juego llamado Go. Explica que es un juego donde se colocan piedras negras y blancas, alternadamente sobre una cuadrícula, y se capturan las piedras del oponente rodeándolas por completo. Pero aclara que no se trata de las reglas del juego. Lo importante es que él mismo es una pieza en ese tablero. Ya sabe que el juego ha comenzado. Un juego que involucra a 2 dioses y 2 tribus ubicadas en las tierras salvajes. Y en ese tablero, Gnolls y hombres lagarto han entrado en otra ronda. El nombre de esa ronda es el castillo de automatización. Hui Zhou afirma que ya ha intervenido en la sucesión del castillo. Cuenta que hace un tiempo, sus hijos comenzaron a hablar, de dientes que rechinan de rabia, y de mariposas azul pálido. Revela con angustia que sus hijos empezaron a creer en un dios. La crack inquiere si acaso no era inevitable. Añade que ese método causaría menos daño entre ellos. La escena retrocede 3 semanas. Nebula está frente a una ventana del sistema, que tiene escrito choque de civilizaciones. Frente a él aparece otro jugador, Hegemonía. Lo saluda diciendo que ha pasado un tiempo. Nebula le pregunta desde cuándo tienen la confianza para que le hable así. El otro exclama sorprendido si no recuerda su última batalla decisiva. Nebula prefiere evitar la charla trivial y le diga por qué está susurrando. Hegemonía se ofende porque dijera que es trivial. Nebula señala que dependiendo de la predecible estrategia de los orcos sagrados, ser contrarrestado también podría considerarse trivial. Hegemonía suelta un quejido de dolor tras el comentario. Exclama que se enfrentarán una vez más y definitivamente vencerá. Nebula cree que es un movimiento estúpido. Ninguno se beneficiaría porque el rango 1 y 2 comenzaran una batalla con todo desde el principio. Cuestiona si ya lo ha olvidado. No tienen una próxima vez, pues este juego es el último. Hegemonía dice saberlo, y que solo buscaba mejorar el ambiente. Nebula piensa que conoce el estilo de juego de este sujeto. Reflexiona que puede parecer simple, pero tiene el instinto de un animal en batallas a pequeña escala. También es bueno en multitareas. En realidad, suele beneficiarse de intercambiar golpes en el juego temprano. Concluye que no hay necesidad de adaptarse a lo que el oponente domina. Hegemonía inquiere si está sugiriendo que luchen de otra manera. Nebula responde que sí, ya que ambos parecen querer lo mismo de todas formas. Declara entonces que está decidido. Con el castillo de automatización y los humanos en juego, anuncian que desencadenarán una profecía contradictoria.
La profecía es una habilidad que requiere un nivel de divinidad de 6 o superior para lanzarse. Es algo así como una misión autoimpuesta que al completarse, otorga experiencia adicional. Sin embargo, la penalización por no cumplir una profecía también es considerable. Perderán experiencia por cada punto de fe gastado al intentar cumplirla. Y si tienen mala suerte, podría caer sobre su civilización una penalización mayor o una plaga. La habilidad profecía narra que un antiguo rey recibió un oráculo, advirtiendo que su hijo lo mataría, dormiría con su esposa y destruiría su reino. Temiendo la profecía, el rey ordenó a su sirviente que matara al niño, pero este lo abandonó en secreto en un campo, donde un pastor lo encontró. El niño creció hasta convertirse en un joven que escuchó el rumor de que sus padres no eran su familia biológica. Buscó a un profeta para obtener respuestas, pero en lugar de una explicación, este le dijo que yacería con su madre y mataría a su padre. El joven, que amaba a sus padres adoptivos, a pesar de no compartir sangre con ellos, decidió abandonar su hogar. Nebula pone sobre la mesa qué pasaría si dos jugadores distintos intentaran crear dos profecías antitéticas. Es entonces cuando entra en juego una profecía contradictoria. Hegemonía comenta que uno recibe una recompensa y el otro una penalización, y que eso es perfecto. Pregunta entonces sobre qué deberían tratar sus profecías. Nebula le recuerda que es momento de que el castillo de automatización tenga un nuevo señor. El castillo cambia de señor con regularidad, pero solo el señor mismo conoce el momento exacto del cambio. Nebula declara que la profecía tendrá relación con quién será el próximo señor del castillo de automatización. Propone usar eso para establecer la profecía contradictoria. Ambos elegirán a uno de los 5 hijos del señor actual. Hueso tiene 8 hijos, pero 3 son ilegítimos y no son elegibles para la sucesión. Nebula confirma que ambos elegirán a uno de los hijos para que se convierta en el señor dentro de su profecía. Así, sus profecías no tendrán más opción que contradecirse entre sí. Hegemonía anuncia que tiene la lista e inquiere si debe explicar las opciones. Nebula responde que lo agradecería. Hegemonía empieza por Dan, mostrando su retrato, un hombre en sus primeros 30 años. Explica que es fuerte, inteligente y muy apreciado por Hueso. Añade que es el candidato más probable, respaldado por 2 de las 4 familias principales. Continúa con Jun, un hombre en sus últimos 20s. Explica que es medio hermano de Dan, conocido por ser débil, que mantiene un perfil bajo y no tiene interés en pelear por la sucesión. Cuenta que solo tiene el apoyo de una familia por parte de su madre. Sigue con Jin, una mujer en sus últimos 20s, hermana de sangre de Dan, que viaja usando un alias y parece llevarse bien con cazadores y otros vagabundos. Está respaldada por la última familia. Continúa con Kyung, una mujer en sus primeros 20s, que tiene una madre distinta. Al parecer su madre está muerta, y hay algo inusual en su apariencia. Hegemonía cree que podría estar maldita, y por eso ha sido rechazada por la familia, incluyendo al señor. Finalmente presenta a Min, una niña en la mitad de su adolescencia, de quien se dice que tiene una mente brillante y muchos talentos. Siendo la más joven, nacida en los últimos años del señor actual, él la favorece. Hegemonía concluye que eso es todo, mostrando los 5 retratos juntos. Pregunta si pueden elegir ya, o si Nebula prefiere tiempo para recolectar más información. Nebula responde que no lo necesita. Propone que anoten sus elecciones y que tras confirmar que han elegido hijos diferentes, puedan comenzar de inmediato. Hegemonía acepta. Una ventana del sistema pregunta si desea establecer una profecía contradictoria con el jugador Hegemonía, advirtiendo que fallarla le costará caro, y pide confirmación antes de proceder. Nebula inquiere si ya la ha escrito, y Hegemonía confirma que sí. Entonces ambos muestran su elección. El sistema anuncia la profecía del jugador Hegemonía, mostrando el retrato de un hombre. El segundo hijo, Hui Jun, se convertirá en el señor del castillo de automatización. Luego se anuncia la profecía del jugador Nebula, mostrando el retrato de una mujer. El cuarto hijo, Hui Kyung, se convertirá en el señor del castillo de automatización. Hegemonía se queda en silencio. Nebula asume que está desconcertado, pues no esperaba eso. Declara que como han elegido hijos diferentes, ha seleccionado que sí. Hegemonía duda pero termina aceptando. Alzando el puño se prepara para continuar, y golpeando grita que empiecen. Un destello dorado asciende en medio de los dos. La profecía contradictoria del jugador Hegemonía y el jugador Nebula ha sido establecida. Una fogata arde crepitando dentro de la tienda. Hueso medita observando el fuego. Piensan que él vino a encontrar el origen de los rumores que llevan circulando las últimas 3 semanas. Desde que comenzaron, las 2 tribus han empezado a moverse hacia el castillo de automatización, y ambas son tan grandes que resulta difícil evaluarlas. Deben tener algo que ver con esos rumores. Reflexiona que el hecho de haberse reunido con los jefes de ambas tribus sin haber sido asesinado, le ha dado una certeza desesperanzadora de que no es más que una pieza en el tablero. La crack le dice que es bastante sencillo una vez que se dejan de lado la diplomacia y las formalidades.
porque solo se trata de elegir entre una opción u otra. Le plantea la disyuntiva, Salkait o él, los Gnolls o los hombres lagarto, el dios del crujir de dientes o el dios insecto azul. Huizhou comenta que no es tan fácil, lo ve como escoger entre un tigre dientes de sable y un cocatú. La crack cree que es una pena, opina que un cocatú es mejor debido a su boca. El señor replica que Salkait dijo que un tigre es mejor. Él solo puede esperar que ambos se dañen seriamente el uno al otro. La crack infiere que está dando un paso atrás y asume que no escogerá. Para el jefe suena que está diciendo que solo aceptará su destino como una simple pieza en el tablero. Huizhou se pone en pie diciendo que es suficiente. Solo tiene una última pregunta. Después de todo, la crack también es otra pieza en el tablero. Inquiere si acaso eso no lo asusta. La crack declara que responderá a eso luego de que todo termine. El señor entonces se marcha diciendo que no tiene que acompañarle hasta la salida. En su camino, Huizhou se encuentra con el resto de su grupo. El hombre entrega la capa sencilla y la cambia por una de mejor calidad. El viajero afeita su barba dejada por días, se reencuentra con su montura y emprenden el camino de regreso. Su subordinado nota una gota en su rostro. Aparentemente su líder está llorando. El hombre guarda silencio por respeto y avisa a los demás que guarden su distancia. Entonces pasamos a una escena 3 semanas atrás. Una persona tiene dificultades en las montañas. Se sujeta con todo lo que tiene para no caer desde esa altura. Culpa a otras personas por esto, aunque es un alivio que al menos la seda está bien. Con una pierna herida se pregunta, ¿cómo regresa allá arriba? Siempre le dijeron que estaba maldita. Un recuerdo muestra a una niña con cuernos. Alguien pregunta en voz baja si esa es la niña que mató a su madre al nacer. Otro pide silencio, temiendo que ella los escuche. Ella recuerda que fiel a esas palabras desde joven fue el centro de muchos accidentes. Cuenta que a los 13 años se cayó por las escaleras del mercado. A los 14 la acusaron de ser ladrona de sal y la encerraron 4 días. A los 15 cayó a través del suelo del baño. No bromea. Aquello realmente fue una experiencia que amenazó su vida. También le han caído jarras de agua sobre la cabeza y jaurías de perros la han perseguido durante toda la noche. Reafirma que algo como esto tampoco es gran cosa. Maldice a Yoyun por haberle prestado un carro tan malo. Lamenta haber tenido que pagar esa deuda de sal. No encuentra ningún punto donde apoyar los pies. Respira y se dice a sí misma que está bien, que la paciencia es una de sus virtudes. Si logra subir ambos pies a la vez, podrá lograrlo. Cree que puede alcanzar el saliente de roca. Entonces alguien llega y le dice que está aquí. Un hombre lagarto se asoma desde arriba del acantilado, extendiéndole la mano. Le pregunta si no piensa tomarla, pues se siente solitario esperando. Ella, desconfiada, inquiere quién es al ver sus rasgos. Él le responde que no cree que esté en condiciones de conversar con calma. Ella le avisa que no tiene nada que darle, porque está en bancarrota. Él contesta que eso está bien. Toma su brazo y la levanta con fuerza hasta la cornisa. Él le aclara que no quiere nada a cambio. Avanzan juntos por un camino apenas lo bastante ancho para una persona, con un precipicio a un lado y la amenaza de un derrumbe al otro. Él comenta que ella es bastante audaz por haber llevado un carro completamente cargado por un sendero así. Ella lamenta que si la rueda no se hubiera roto, no habría sido ningún problema. Le pregunta cuál es su nombre al hombre lagarto. Este responde que se llama Sairan Muel. Le da las gracias llamándolo por su nombre. Antes de que se aleje, el brazo de Sairan se interpone. Él le informa que su asunto ahí todavía no ha terminado. Pronuncia el verdadero nombre de la chica, Hui Kyung. Ella se sobresalta preparando su arma y pregunta cómo la conoce. Él revela que el jefe Lacrack se lo dio. Es quien le ordenó encontrarla. Ella repite ese nombre, extrañada, e inquiere si se refiere al jefe de la tribu de escamas negras. Lacrack el cazador, el hombre lagarto del trueno, el primer elegido. Sairan aclara con calma que simplemente lo llaman jefe. Ella exige saber por qué un hombre lagarto así se interesaría en ella. Él explica que se debe a 2 rumores que han estado circulando últimamente por el castillo de automatización. Ella pregunta cuáles son esos rumores, aclarando que viajó lejos para comprar seda y no ha escuchado nada, la que ahora está esparcida al fondo del acantilado. Él responde que el primer rumor dice que el segundo hijo del señor se convertirá en el nuevo señor del castillo de automatización, y el segundo rumor asegura que será el cuarto hijo del señor quien tome ese lugar. Ella concluye que entonces son rumores falsos. Él le informa que saben que ella es la cuarta hija del señor. Kyung replica que por si no lo sabía, es una hija bastarda y no tiene nada que ver con ese rumor. Supone que un hermano suyo que se beneficiaría de la sucesión fue quien lo difundió. Le sugiere que si busca información sobre el castillo de automatización, sería mejor que hablara con otro de sus hermanos. Ella piensa con inquietud que él sabe exactamente quién es, y recuerda que los hijos del señor deben mantener su identidad en secreto, como manda una regla del castillo. Lo observa y piensa que se ve fuerte, pero cree que debería matarlo ahí mismo, en ese instante. Sairan cree que está malentendiendo algo. Le explica que la segunda orden que recibió es proteger su vida. Ella, incrédula, cuestiona de qué está hablando. Él le advierte que aunque diga que es un rumor falso,
Sus hermanos y las familias principales del castillo no lo ignorarán sin más. La convertirán en un blanco para reducir variables antes de la ceremonia de sucesión. Ella estalla, negándose a creerlo, insistiendo en que puede proteger su propia vida. Él responde que es una orden del jefe, que debe protegerla. Ella maldice por lo bajo, se lleva la mano a la cabeza y le pide que mire, que esos son cuernos. Aclara que para ser exactos son las bases de estos. Confiesa que son una maldición. Cuenta que nació desgarrando el vientre de su madre con esos cuernos, y que además mató a uno de sus hermanos al nacer. Las cosas malas siempre les ocurren a quienes están cerca de ella. Sentencia que esa es la verdadera razón por la que vive sola, y le pide que se marche. El hombre lagarto guarda silencio. Luego responde que lamenta escuchar eso, pero que no le importa si está maldita o no. Está ahí para representar la voluntad de la tribu, por órdenes del jefe. Añade que si se niega tendrá que protegerla por la fuerza. Kyung piensa que si asustarlo no funciona, tendrá que aceptar su propuesta. Se resigna a viajar junto a ese hombre lagarto grande y fuerte. Observa desde arriba sus pertenencias esparcidas al pie del acantilado, junto con la seda y el carro. Reconsidera que quizás no sea tan mala idea, ya que él protegerá su vida. Eso significa que la ayudará si se pone en peligro. Decide que primero necesita recuperar la seda, que bajará, y luego volverá a subir. Él le señala su pierna herida, e inquiere si acaso no sabe que eso es imposible. Si quiere que alguien haga algo por ella, hay una mejor manera de conseguirlo. Le aconseja simplemente pedir ayuda. Ella cede y le pide que le traiga la seda, y él acepta sin más. Avanzan juntos por el sendero de montaña, él cargando los bultos de tela a la espalda, mientras ella camina despacio delante. Ella tiene curiosidad por saber cómo supo que estaba ahí. Él responde que la ha estado buscando bajo su alias Mengzi, comentando que es un nombre más apropiado. Ella considera que sus asociados no le entregarían esa información con facilidad. Sairan cuenta que se la dieron gratis a quien la pidiera, sin exigir siquiera una bolsa de sal. Añade que también le dijeron que ella quería iniciar su propio negocio de seda. Sairan preguntó de dónde pensaba sacar la seda y cómo pensaba transportarla ella sola. Menciona que uno de sus contactos le prestó un carro y que como nunca se lo devolvió, ese hombre creyó que lo habían estafado. Han pasado varios días desde que desapareció por la puerta trasera del castillo de automatización. Le pregunta si no cree que está rompiendo con demasiada facilidad la confianza entre socios, dejando de lado las relaciones personales. Ella guarda silencio. Sairan cambia de tema y comenta que ya puede ver el castillo de automatización a lo lejos. Ella explica que están en una calle que pocos conocen, incluso entre los comerciantes locales. Ella anuncia que una vez regrese, se reunirá primero con Gyo-jun para discutir la venta de la seda. De pronto, un arma que la apuntaba es detenida por Sairan. Ella grita al ver la herida en su mano. Sairan Muel confirma que el señor Lacrack tenía razón. Alguien quiere matarla. A la distancia, asesinos se ocultan tras las rocas, observando en silencio. La batalla de sucesión ya ha comenzado. Ella describe esto como increíble. Kyung comenta que Sairan pelea bastante bien, y menciona haber escuchado que entre los guerreros de su tribu hay un hombre lagarto llamado Yur que es famoso. Sairan cuenta que esa persona es el mejor guerrero de su tribu. Comenta que aprendió sus técnicas de pelea de él. Kyung inquiere si también aprendió sus técnicas de curación de Yur. Él responde que no, que eso lo aprendió cuando trabajaba como recadero para Saol. Kyung observa de reojo el perfil de Sairan, pensativa. Reflexiona que Saol es quien está a cargo de los asuntos internos de la tribu de escamas negras, y es la esposa de Lacrack. Deduce que ser su recadero significa que estuvo bajo la supervisión directa de Saol, y que además aprendió a pelear de Yur. Concluye que eso solo puede significar que ocupa una posición importante dentro de la tribu de escamas negras. Piensa que alguien así ha venido a protegerla, y que esto podría representar un enorme beneficio para ella. Kyung ve que Sairan entrega la mercancía que ella transportaba. Ella protesta que esas son sus sedas. Sairan responde que para calmar los ánimos las necesitan. Más tarde se aproximan a la entrada del castillo de automatización, donde varias personas se agolpan frente a las puertas. Kyung expresa su desconcierto al ver las puertas cerradas. Un guardia está impidiendo el paso a la gente. Kyung se acerca a un zorro para preguntar por qué las puertas del castillo están cerradas. Él les informa que si son mercaderes de seda tampoco podrán entrar. Añade que al parecer están cerrando las puertas por el momento y que incluso si logran entrar no podrán salir. Algo debió haber ocurrido dentro del castillo de automatización. Kyung se pregunta pensativa qué pudo haber pasado. Se ve la imponente fachada del castillo, encajada entre las montañas rocosas. En el interior, en la residencia de la familia Yo, un hombre de cabello suspira agobiado. Kyung, sentada frente a él, le pregunta con molestia qué es esa expresión, señalando que ella debería ser quien esté enojada. Le reprocha a Yo-jun que casi muere, porque el carro que le prestó se rompió. Él comenta que parece que ella todavía no se ha enterado de nada. Yo-jun inquiere si no ocurrió nada en particular durante el camino hacia allí. Kyung revela que hubo un intento de asesinato. Explica que por suerte,
Lograron superarlo gracias al guerrero que la tribu de escamas negras envió. Sairan se presenta formalmente como Sairan Muel, de la tribu de escamas negras. Yo-Jun responde con cortesía que es un gusto conocerlo. Se presenta a su vez como Yo-Jun, líder de la familia Yo, una de las 4 familias del castillo de automatización. Sairan continúa explicando que vencieron a los goblins que intentaron asesinarla, y que estos aseguraron que la familia Yo no tenía relación con el ataque. Yo-Jun responde que por supuesto no la tiene. Asegura que ellos no recurren a trucos sucios como otras familias. Kyun consulta entonces qué fue lo que ocurrió realmente en el castillo de automatización. No cree que sea porque la 4ª hija fuera emboscada. Jun notifica que hubo un intento de asesinato en el territorio. Kyun repite la frase sorprendida. Ahora que el señor del castillo se ha ido, un heredero principal del castillo, su hermano Huey Dan, ha desaparecido. La chica se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que estuvo aquí. Recuerda que solía ser cercana a su hermano mayor. Ella misma evitó verlo directamente después de crecer. Sairan la interrumpe para avisarle. Un olor de sangre proviene de este lugar. Ambos se agachan junto a una mesa, observando manchas oscuras en el suelo de madera. Kyung deduce que son rastros de alguien que intentó limpiar la sangre. Añade que si hay un charco de sangre tan grande ahí, Yo-Jun concluye que su hermano debe estar muerto. Cuenta que encontraron esa evidencia también, aunque el problema es que no pudieron hallar su cuerpo. Explica que tras descubrir esos rastros, decidieron bloquear las puertas del castillo para impedir que el culpable pudiera sacar el cuerpo de ahí. Yo-Jun razona que el cadáver terminará por pudrirse y empezar a oler. Siendo así, es solo cuestión de tiempo antes de que atrapen al culpable. Es por eso mismo que no hace falta que ella intervenga. Kyung se pregunta si el culpable realmente no habría considerado eso antes de cometer el asesinato. Cree que es mejor no darle demasiadas vueltas al asunto, coincidiendo con lo que dijo Yo-Jun sobre que no hay necesidad de que intervenga. De pronto, una sombra oscura se agita a su alrededor. La misma presencia oscura pregunta si debería contarle algo. La entidad le cuestiona si de verdad piensa quedarse sentada sin hacer nada otra vez. Kyung le ordena que se calle. Sairan se acerca preocupado y pregunta si está bien. Un brillo cruza los ojos de Kyung, quien reacciona sobresaltada. Ella inquiere a Sairan qué clase de persona podría poseer una vasija lo bastante grande como para guardar un cadáver sin levantar sospechas. Ella aclara que se refiere, para ser exactos, a una vasija donde se pudiera guardar carne sin que se pudra. Él repite en voz alta la idea y de pronto exclama al comprenderlo. Kyung explica que si solo se quiere conservar un cuerpo sin que se descomponga, basta con preservarlo en sal. Añade que se trataría de alguien capaz de llevar consigo a un cazador dentro del castillo, sin llamar la atención. Alguien que tenga en su casa muchas vasijas con carne preservada en sal. Yo-Jun, con expresión tensa, agrega que también sería alguien que pudiera visitar esta misma oficina con total naturalidad. Mientras tanto, en otro lugar se muestra una gran vasija en el interior de la habitación. Una mano se posa sobre su borde con un suave golpe. Kyung concluye que se trata de un cazador y posible sucesor del castillo de automatización, su hermana Huey Jin. Las sospechas de Kyung fueron bastante persuasivas. Como resultado, aunque solo unas pocas personas dentro del castillo recibieron pistas, cuando la muerte de Huey Dan se hizo conocida por todo el castillo, todos comenzaron a señalar a Huey Jin como la principal sospechosa. En algún punto de la montaña, alguien maldice entre dientes. Creyó que era un plan perfecto. Nunca pensó en Huey Kyung como una variable. Alguien le pregunta si no hay una persona más en la que no haya pensado todavía. Una voz conocida llama la atención de Huey Jin. La reconoce de inmediato. Es Huey Min. Huey Jin pregunta cómo es que ella está ahí. A su lado, un hombre tensa su arco. Una flecha sale disparada, matando a uno de los hombres que va con Jin. Mientras ella reacciona con frustración, la niña cuestiona por qué está tan enojada. Es quien mató al hermano Dan cuando no estaba haciendo nada, así que incluso si la mata no tiene derecho a enojarse. Y la hermana más inteligente convirtiéndose en la señora del castillo es lo mejor. Declara que es momento de terminar con esta maldita relación entre hermanos. La chica grita el nombre de Huey Min con desesperación. Una serie de flechas descienden con fuerza, atravesando a Huey Jin, quien cae sin vida acribillada. La niña observa a su hermana morir. Al terminar, su expresión se torna triste. De repente, una espada le atraviesa el pecho. Una voz le da la razón a Huey Min. La niña cae de rodillas intentando parar la hemorragia. Del otro lado, el responsable coincide. Es momento de terminar con la relación de hermanos. El tipo decide el siguiente paso. Solo queda un hermano vivo. Murmura que no hará esperar mucho más a Huey Kyung. Los cuerpos de Huey Jin y Huey Min también fueron descubiertos cerca del cadáver de Huey Dan. Yo lo confirma. El oponente ya no planea esconder su identidad. Es la única manera de verlo. Todo fue planeado por Huey Jun. Min esperó a que Jin hiciera el primer movimiento. Conocía la situación de ambos y esperó a que los dos se encontraran, y se deshizo de ambos de una sola vez. Si incluso el ataque de los goblins fue por Huey Jun, entonces lo confirma. Si Sairan no hubiera aparecido, la gente simplemente hubiera asumido que fue un robo, y nadie habría sospechado nada.
Las verdaderas amenazas comenzarán ahora. Kyung comenta que era lo que esperaba. El otro explica que, para ser sincero, la familia Yo tuvo una reunión recientemente. Kyung sostiene una taza de té, pensativa y atenta. Ella bebe con calma el té caliente. Pregunta cuál es la posición de la familia Yo. Yo-jun responde que no está seguro. En este momento, la gente evidentemente apoya a Huey-jun. Se lleva la mano al mentón, pensativo, y agrega algo más. Kyung entrecierra los ojos, expectante. Yo responde que decidieron apostar por ella. Kyung agradece con una reverencia. Él aclara que es una decisión basada en cálculos, no en sentimientos. Le pide que se asegure de sobrevivir. Kyung, junto a la puerta, responde que hará lo posible. Yo-jun bebe de su taza para calmarse. Kyung sale por la puerta, decidida. Ella piensa que necesita sobrevivir mientras mira a Sairan. En relación a su cuerpo maldito, por fin hay alguien que cree en él. El tiempo pasó y los cuernos de Kyung crecieron. Alguien comenta que solo evitar el asesinato no es la respuesta. Necesitan capturar a Huey-jun. Otro replica que la familia San y la familia To, ambas están del lado de Huey-jun, por lo que no será fácil hacerlo. Se pone sobre la mesa entonces traer a la familia Su de su lado. Huey-kyung siente que los cuernos son incómodos. A su vez, alguien replica que no necesitan la ayuda de la familia Su. Alguien más no opina igual, pues hay dos en el lado del enemigo y uno de su lado. Sairan sugiere a Kyung que lo olvide si se trata de sus cuernos. Ella lo sabe, se ha rendido con la idea de cortarlos. Sairan menciona que si hubiera sabido que sangraría tanto, le habría detenido de siquiera intentarlo. Kyung quiere que olvide el tema, ni siquiera intentaba hablar de sus cuernos. Simplemente no se hace a la idea de comparar su estado actual al de hace una quincena. Sairan sugiere que piense en ello como el precio por todos los peligros que ha superado en este tiempo. De pronto alguien llega con noticias de fuera del castillo. Anuncia que el señor del castillo ha regresado. De inmediato los presentes comienzan a murmurar. Kyung consulta cuándo llegará. El mensajero responde que no tiene prisa, así que probablemente mañana por la mañana. Y también trae noticias que los exploradores le dijeron que solo le contaran a la señorita. El tipo se acerca a su oído para revelar la información, cuando súbitamente escupe sangre en la cara de Kyung. Fue atravesado por las armas de Sairan y el Goblin. Huey-kyung lo ve caer y soltar una daga que apuntaba hacia ella. Los otros dos notaron sus intenciones. Lo reconocen como alguien de la familia Yo. El líder de la familia lo confirma, pero tal parece que fue comprado. Sairan concluye que ya no pueden confiar en la gente de esa familia. Los goblins avisan del peligro inminente que se acerca desde el exterior. Yo aconseja a Kyung que corra. Tal parece que ese maldito Huey-jun quiere terminar la pelea antes de que llegue el señor del castillo. Honestamente, Kyung esperaba no tener que usar este camino. Una parte del suelo de madera se desliza, revelando una compuerta secreta. Sairan Muel asoma la cabeza por la abertura. No hay una vía de escape más segura que esta. Aunque no quiera, ella no tiene otra opción. Sairan explica que debido a la situación tendrá que forzarla, pero para su sorpresa, la chica anuncia que irá primero y baja por el hueco. Al llegar abajo, Kyung le pregunta qué está haciendo y le pide que se apresure. Sairan comenta que tiene un estómago más fuerte de lo que pensaba. Ella le dice que está acostumbrada a los insectos. Cuenta que de joven cayó en la letrina de la casa. Sairan inquiere si eso no es mucho más peligroso de lo esperado. Ella lo afirma, pues casi muere. Quizás fue porque el suelo de madera estaba flojo, pero cayó bien parada dentro del muladar. De alguna forma no se lastimó, y solo terminó rodando en las aguas negras. Pero no había luz. Pensó que realmente moriría esa vez. Entonces vio bolas de luz flotando en el aire. Las siguió y logró salir de la alcantarilla. Cuando las alcanzó, notó que eran insectos que iluminaban su cola. Probablemente luciérnagas. Pero las luciérnagas no viven aquí abajo, señala Sairan. Eso la extraña porque de verdad las vio. Le cuenta que las atrapó ella misma. A Sairan esto le resulta fascinante. El hecho de que esos insectos estuvieran en un lugar donde no deberían poder estar. Piensa que podrían ser otra especie. Llegan frente a una puerta de escalera reforzada con cuerdas. Sairan cuenta que descubrió este lugar mientras investigaba y que conecta con el sótano de la choza de barro del cazador de la familia Su. Él da un paso con el pie en un escalón. Avisa que irá primero y pide que por favor espere aquí. Avisa que si no regresa después de un tiempo, que vaya inmediatamente en la dirección contraria. Ella se queda sola. Piensa que la cautela de Sairan debe ser la razón por la que ha sobrevivido hasta ahora. Ha intentado discutir con él varias veces, pero no ha funcionado ni una sola vez en las últimas 3 semanas. Decide entonces solo esperar. El tintineo de metal resuena a la distancia. Ella piensa alarmada en ese sonido y avanza. En ese momento piensa en las palabras de Sairan, que vaya inmediatamente en la dirección contraria. Ella aprieta los dientes por la impotencia. Maldice porque no entiende la razón para hacer esto, pero ya no quiere quedarse sentada viendo cómo la gente muere. Más adelante hay una puerta que lleva al exterior. Jadeando y agitada, grita el nombre de Sairan. El hombre lagarto escucha la voz de Huey-kyung. Le pregunta por qué vino hasta aquí.
Su hermano señala que llegó demasiado tarde. Ese lagarto ya es hombre muerto. Sairan manda a callar a Hueyun. El tipo lo observa con desdén. Todavía tiene la fuerza para hablar. Comanda que ignoren al maldito lagarto y maten a Hueyun. Ante el ataque de los guerreros, Sairan se posiciona para atacar. Con sus manos y su cola golpea a sus atacantes. Cuestiona a la chica si conoce que la decisión de correr era la decisión correcta. Sairan quiebra la flecha alojada en su espalda baja. Quiere saber por qué tomó la decisión equivocada. Kyung comparte que tampoco lo sabe. A veces los humanos saben que lo que están haciendo está mal, pero lo hacen de todas formas, incluso si eso consecuentemente los lleva a la ruina. No digamos humanos, corrige Sairan, sino personas. La chica pregunta por qué lo dice. Él responde que es porque el jefe le ordenó protegerla, pero no arriesgar su vida. Parece que los dos son iguales, dice Sairan de pie junto a Kyung. Alguien susurra al oído de Hueyun. No esperaba que esa persona llegara tan pronto. Ofrece a quien mate a cualquiera de los dos un carro entero de seda. Reclama cuánto tiempo más van a seguir perdiendo contra un solo guerrero herido. Comentan que su espíritu es demasiado violento para decir que es un simple guerrero. Temen que sea un elegido. Hueyun los llama idiotas porque eso es imposible. Si fuera el elegido, no habría ocultado su poder y dejado que la lanza lo atravesara. Si Sairan recuerda bien, esa pared es muy importante para los cristales de sal, y está seguro de que conecta con la mina de sal. Él habla a Hueyun, avisa que van a correr hacia la derecha. Ella señala que ahí hay una pared. Sairan confirma que, como su hermano dijo, no es un elegido, pero eso no significa que sea solo un guerrero de bajo rango. Es el segundo mejor guerrero entre los hombres lagarto. La mayoría simplemente no recuerda al segundo. Le repite que vaya a la derecha, pero la chica vuelve a replicar que es una pared. Sairan asegura que no lo será pronto. Él se lanza embistiendo contra la roca y derribándola. Kyung observa la abertura recién creada, sorprendida. Los guerreros humanos se quedan atrás, desconcertados por lo ocurrido. Jun ordena furioso que los persigan, que atrapen a esos bastardos. Los guerreros corren entre los escombros de la pared derribada. Mientras tanto, ellos dos avanzan sobre la tierra. Al ver manchas de sangre, Kyung le pregunta si se encuentra bien. Ella pide a Sairan que aguante un poco más. Sairan sigue avanzando apoyándose en ella. Llegan a un punto donde el pasadizo se cierra. Es un callejón sin salida. Kyung le sugiere a Sairan que se detenga y descanse un momento, señalando la lanza que aún tiene clavada. Sairan responde que no. Explica que si la sacan sin cuidado perderá mucha sangre de golpe. Kyung suelta un pequeño hipido. El hombre lagarto le pregunta si está llorando. Ella le pide que no pregunte. Este insiste en que solo quiere comprobar si llora por él. Kyung exclama que sí, que llora, y le reprocha que esté pensando en eso cuando se está muriendo. Ella menciona que siempre ha sido así, que las desgracias persiguen a quienes la rodean. Él supone que debe pensar que es por su maldición. Sairan inquiere cuántos peligros enfrentó en las últimas semanas. Los superó todos y sobrevivió. La mayoría de personas lo llamarían suerte. La mentalidad de la chica cambia a que no está maldita. El hombre lagarto le recuerda cuando se conocieron por primera vez. Cuenta que bajó por el acantilado para recuperar la seda. Recuerda que notó algo extraño en el carro. Había señales de que alguien había roto intencionalmente la pieza que fijaba el eje. Eso ocurrió antes de que la batalla de sucesión estuviera en pleno apogeo, cuando pidió prestado el carro a Yo-jung. Añade que también le parece extraño que en el pasado, el suelo de la letrina cediera con tanta facilidad ante el peso de una simple niña. Sin importar la sucesión del castillo, puede verlo como a alguien que va tras su vida. Una voz oscura le confirma que sí, que ella también lo sabe. Sabe quién intentó matarla. Se escucha el crepitar de una antorcha encendida. A la distancia alguien grita que ahí están, que son Hueyun y el hombre lagarto. El lagarto herido ya ha perdido mucha sangre, y este lugar está en las profundidades de la mina de sal. Ya no pueden romper las paredes y huir como antes. Hueyun ordena que los golpeen, y los guerreros se lanzan al ataque con lanzas y espadas. Sairan se pone en guardia para proteger a Kyung. Ella decide que no morirá culpando a la maldición. Si muere, solo será su culpa. Sairan anuncia que todavía está esperando por la suerte de Kyung. Los guerreros corren hacia ellos. Repentinamente, un resplandor ilumina sus rostros. Ese resplandor eléctrico comienza a formarse delante de Kyung y Sairan. Ambos observan entre las descargas de energía. Hueyun mira confundido lo que acontece. Un ente luminoso con forma de manta raya se manifiesta sobre ellos, envuelto en electricidad. La entidad declara que se llama Buzz. Sairan y Kyung, sorprendidos, observan la aparición repitiendo el nombre de Buzz confundidos. La entidad anuncia que Sairan Muel ha sido elegido. Hueyun dice que están cerca, ordenando a los demás que no duden, que ya casi terminan. Cuestiona si de verdad van a arrepentirse de no haberse aliado con los Gnolls. No debe importarles esa cosa. Les reclama que si tienen miedo, tomen un arco y disparen. La entidad Buzz señala que percibe obstáculos. Sairan menciona que solo ha habido 5 elegidos en la tribu hasta ahora. Pregunta si eso significa que serían 6, o que alguno de los elegidos anteriores ha muerto.
La entidad pronuncia el nombre del atrapaestrellas. Sairan queda en silencio, procesando la noticia. Buzz le informa que es el segundo más valiente de la tribu. Está completamente calificado para ser un elegido. Anuncia que a partir de ahora actuará como intermediario de la voluntad divina. Al llevar a cabo esa voluntad, podrá tomar prestado el poder de Dios. Anuncia que el proceso comenzará ahora mismo. Buzz desaparece del lugar en forma de partículas. El grupo de guerreros avanza en formación para atacarlo. Ahora que el monstruo ha desaparecido, Sairan toma la espada que tiene atravesada con la mano. Kyung se preocupa por él, pero el hombre lagarto dice estar bien. Tras tirar del arma se desata una peligrosa hemorragia. Aunque Sairan usa la electricidad para cauterizar la herida, anuncia que ha parado el sangrado por ahora. Dejando el dolor a un lado, se siente revitalizado. Sairan no piensa que ellos entiendan lo que acaba de pasar. Kyung sonríe con satisfacción y pregunta si él también lo cree así. Extiende su mano envuelta en energía crepitante y anuncia que si es así, debería hacer que lo entiendan. Un torbellino de electricidad estalla en el aire. Los soldados enemigos son electrocutados. Huiyun grita porque una descarga casi lo alcanza. Los guerreros de Huiyun yacen esparcidos por el suelo, derrotados por la corriente eléctrica. Los que quedaron conscientes anuncian la retirada. Grita que todos se retiren de inmediato porque realmente es un elegido. Incluso Huiyun escapa de Sairan. Él jadea agotado, con el aliento visible por el esfuerzo. Kyung le pregunta si está bien tras semejante despliegue, comentando que fue increíble. Sairan responde que lo está. Ella señala el poder que tiene. Inquiere por qué la tribu de escama negra no enfrenta a la tribu de orejas cortadas. Sairan, pensativo, cree saber la razón. Este poder no puede usarse de forma indefinida. Siente cómo se consume algún tipo de poder mental. Deduce que por eso Owen siempre fumaba un cigarrillo después de usar este poder. Kyung le pregunta si de verdad está bien. Sairan responde que sí, que solo está un poco cansado. Insiste en que sigue estando bien y que se siente mejor ahora que sangra menos. Decidido, anuncia que se vayan. Sairan vuelve a usar su poder. Un joven grita cuando la descarga lo alcanza. Los rayos lo sacuden violentamente. El soldado cae al suelo entre las convulsiones. Kyung y Sairan avanzan entre los cuerpos caídos. Hegemonía murmura entre dientes. No puede permitir que esto continúe. Clama el nombre de Nebula. Confiesa que no quería llegar tan lejos. Sairan observa alerta mientras un gruñido resuena a su alrededor. Una zarpa enorme se posa sobre el suelo. Un tigre dientes de sable ruge con furia, con los ojos rojos encendidos. Kyung exclama preguntando qué es esa criatura. Sairan se pregunta qué hace uno en ese lugar, protegiendo a Kyung tras de sí. La bestia lanza su zarpa contra ellos, mientras la electricidad de Sairan crepita en su mano. Los rayos estallan al chocar contra la fiera. Sairan comenta con desconcierto que un tigre dientes de sable cruzó los muros del castillo de automatización y llegó hasta una mina de sal. Confiesa que no entiende nada. Kyung se lleva la mano a la frente, agotada, y admite que ella tampoco lo comprende. Comenta que han pasado tantas cosas increíbles que ahora simplemente asume que así deben ser. Añade que le preocupa que haya algo más esperándolos cuando salgan afuera. Las patas de Sairan avanzan sobre el suelo húmedo. Dos hombres de Huiyun observan desde atrás, mientras Sairan camina delante junto a Kyung. Huiyun, con los brazos cruzados, se lamenta entre dientes. Reprocha que al final lo estén acorralando de esta manera. Kyung oculta tras Sairan. Cuestiona quién cree él que es el que empezó todo esto. La cara de Huiyun se ensombrece. Le reprocha a Kyung que ella es quien trajo a ese lagarto malvado dentro del castillo. Le recuerda que la lucha por la herencia debía ser solo entre hermanos. Cuestiona si cree que el castillo de automatización estará bien si ella se convierte en la sucesora, tras pedir prestada la fuerza de una facción externa. Grita que los humanos serán apartados y que cierta especie los devorará. Kyung, sobresaltada, cuestiona si acaso está diciendo que todo esto es culpa suya. Huiyun le grita que se calle y que muera. Los guerreros blanden sus armas y arremeten contra ellos. De un solo movimiento con su cola, Sairan corta el ataque. Huiyun observa con el rostro tenso. Piensa que la resistencia de Sairan no tiene sentido. Debería haber colapsado de agotamiento hace mucho tiempo. Kyung grita el nombre de Huiyun, apuntándolo con el dedo. Le reclama que el idiota no sabe que el problema es él. El castillo de automatización es un castillo que vive del comercio. No involucrarse con las fuerzas cercanas significa aislarse voluntariamente. Inquiere si acaso no sabe que muchas fuerzas cercanas han querido tomar el control de ellos. Si él fuera tan inteligente, habría pensado en usar a esos aliados. Kyung grita que ella no es una cobarde como él, o como su padre. Sostiene con firmeza que pondrá el castillo de automatización en la balanza, y obtendrá algo aún mayor. Huiyun murmura con asombro, sonríe con desdén, comentando que ella no solo lo parece, también piensa como un monstruo maldito. Confiesa que nunca la consideró su hermana en primer lugar. Kyung, sobresaltada, se pregunta por qué de repente abrió su abanico. Imagina que es una señal de algún tipo. Su mirada se torna inquieta ante el presentimiento.
Kyung deduce que un asesino oculto está cerca, y que el único lugar para esconderse es frente al almacén. Razona que está demasiado lejos para ser una daga, así que debe tratarse de una flecha. Una flecha metálica con 3 plumas de gallo brilla en la oscuridad. Kyung comprende que planea impactar justo en el centro de su corazón. La entidad oscura pregunta si no piensa mandarlo a callar, ahora que están a punto de morir. Advierte que a este ritmo ambos perecerán. Pregunta si cree que puede bloquear la flecha. Comenta que Kyung es demasiado lenta. Aunque Sairan ha reaccionado, llegará un segundo demasiado tarde. Le habría gustado poder advertirle en el momento en que el asesino tensó el arco, pero sus cuernos aún no están completamente crecidos, así que eso no fue posible. Ahora debe imaginar formas de esquivarla, cualquiera que se le ocurra. Kyung admite que no lo sabe. Se pregunta si quizás con el viento. La sombra repite pensativa la idea del viento. Murmura con satisfacción que está bien. Declara que el viento siempre está de su lado, porque la incertidumbre aumenta. Una ráfaga de energía azul entonces comienza a formarse. La flecha vuela desviándose entre las corrientes de viento. Traza una curva en el aire arrastrado por la ráfaga. Huey Jun observa con la boca abierta, incrédulo ante lo que ve. Sairan alza la mirada, con una gota de sudor recorriéndole el rostro. Kyung mira hacia atrás impactada. Le pregunta a la sombra qué es en realidad. Quiere saber si es una maldición o si es suerte. La voz responde que no, que es algo mucho más complicado que eso. Explica que ve las posibilidades ilimitadas del futuro. Puede escoger la elección más adecuada para la situación y la que traiga mayores beneficios. La flecha se clava frente a ella en el suelo. La silueta oscura sentencia que puede manipular la probabilidad. Un mensaje del sistema anuncia que Huey Kyung, envuelta en propiedad demoníaca, ha despertado la propiedad demoníaca. La propiedad oculta será revelada. Pasa de no disponible a propiedad demoníaca de probabilidad. Hegemonía se pregunta qué es lo que ve. Cuestiona si no se trata de una maldición. Nebula inquiere por qué elegiría una entidad maldita. Hegemonía se niega rotundamente. Insiste en que no hay manera de que eso sea correcto. Recuerda que la explicación del personaje decía claramente que ella era una entidad maldita. Pregunta por qué de repente aparece como un espíritu con propiedad demoníaca. Acusa a Nebula de haber alterado la descripción. Él responde que lo sabrá cuando lo vea, pero que la descripción de Huey Kyung ya era así desde antes de que llegaran a este mundo. Hegemonía maldice, frustrado. Pregunta entonces cómo supieron que ella tenía una propiedad demoníaca. Nebula es honesto con que tampoco lo sabía desde el principio. También pensó que era una maldición desconocida al principio. Las incontables desgracias que le ocurrieron a Huey Kyung en realidad eran intentos de asesinato en su contra. Esto lo descubrió cuando el suelo del baño se rompió. Fue porque la jefa de las sirvientas había destrozado las tablas del suelo antes de que Huey Kyung llegara. Sin embargo, ella se levanta ilesa entre los restos de madera. Incluso en situaciones donde pudo haber sido apuñalada o enterrada y morir, ella siempre salía completamente ilesa. Después de aquello, se dio cuenta de algo al observar a Huey. Había algo dentro de ella. No se trataba de la peor maldición de mala suerte, sino de la propiedad demoníaca de la probabilidad. Usada correctamente, esa propiedad podría ser increíblemente afortunada. Nebula piensa que tener una entidad con propiedad demoníaca es en sí un enorme beneficio. Hegemonía exclama que da igual, que olviden todo el asunto. Reconoce que fue bueno haber invocado al tigre dientes de sable y esperado tan vergonzosamente todo este tiempo. Señala frente a él proclamando su victoria. Nebula coincide con que es vergonzoso, pero pregunta qué quiere decir con que gana. Hegemonía señala que aún no ha logrado acabar con Huey Jun, pero eso no es lo peor. Huey So ha regresado. El señor ordena que todos se detengan, dirigiéndose a Huey Jun y Huey Kyung. Hegemonía declara que todo ha terminado. Como el señor del castillo ha vuelto, la familia debe dejar de pelear. Para poner fin a todo este caos, Huey So elegirá un sucesor. Probablemente lo hará ahora mismo. Hegemonía piensa con seguridad que Huey So sin duda lo elegirá a él como su sucesor, dado que comparten alineaciones políticas similares. No solo matar a Huey So es absurdo, sino que las otras familias no la reconocerán. Nebula corrige que su premisa es errónea. Cuestiona por qué tiene la certeza de que Huey So escogerá a Huey Jun y no a Huey Kyung. Avisa que no hay necesidad de luchar. Declara que decidirá a su sucesor en este mismo lugar. Antes de continuar, se dirige a alguien más. Nota que los cuernos de Huey Kyung han crecido bastante. Ella comenta que él se ha afeitado la barba. Huey So inquiere qué es lo que quiere decirle. Entonces Kyung hace su pregunta. Quiere saber por qué intentó matarla. La multitud murmura sorprendida ante la pregunta directa. Huey So guarda silencio, con el rostro tenso. Luego pregunta cuándo lo descubrió. Huey Kyung responde que fue hace mucho tiempo, pero mintió y se ignoró a sí misma, porque no quería creerlo. La verdad de por qué él intentó matarla fue porque su madre murió al tenerla a ella, y la verdad de que esta marca de maldición, la cual la molestó toda su vida, fue una mentira inventada por su padre. Tras guardar silencio, el señor del castillo habla. El cuerpo de su madre era demasiado débil para soportar un embarazo. Ella tuvo a Kyung y murió de fiebre poco después. Ella era demasiado especial para él,
y perderla fue un dolor inimaginable. En ese momento, la palabra que se le vino a la mente fue maldición. Eligió creer que ella y sus cuernos eran la maldición que causó la muerte de su esposa. El puesto de señor del castillo estaba lleno de días difíciles sin fin, y ella, quien le había arrebatado lo único que él apreciaba, se convirtió en el blanco de su rencor. Confiesa que simplemente no pudo dejarla en paz. Kyung responde que ya ha decidido lo que quiere hacer. Le dice a su padre que ahora puede hacer lo que desee. Huizo responde que está bien. Huiyun grita indignado llamando a su padre. Le reclama si acaso se dejará influenciar por la culpa, en una decisión que compromete el destino del castillo de automatización. Huizo permanece pensativo, a la vez que responde a su hijo que no se preocupe. Aunque está viejo y cansado, cuando llegue el momento, decidirá basándose únicamente en su juicio como señor del castillo de automatización. Piensa que esta es la última decisión que puede tomar con libre albedrío, siendo apenas un peón en este tablero de dioses. Declara que esta es su elección. De rodillas, Hegemonía suplica al cielo, clamando por Dios y por Buda. Invoca con sarcasmo a Ahura Mazda y a Akarat. Nebula cuestiona si cree que eso funcionará. Ellos son los dioses. El ojo de Nebula se entrecierra con curiosidad al notar algo. Se pregunta si debería observar eso. Una sombra con cuernos se yergue junto a Kyung. Observa que su labio superior está abierto. Revela que está pronunciando la palabra Kyung. El siguiente dueño del castillo de automatización es ella. Observa que no se ve feliz y le pregunta por qué. Kyung deduce que está intentando huir. No es consciente de ello, pero al final eligió el camino para liberarse de la culpa. Si es así, los rumores se esparcirán dentro del castillo. Dirán que el señor del castillo entregó su puesto por culpa a la hija que había intentado matar. Predice que el bando de Huiyun difundirá esos rumores, y que si es así, la gente dudará de su capacidad, asumiendo que obtuvo el puesto por pura suerte. Las 4 familias del castillo de automatización y los ciudadanos no la seguirán, e incluso la posición de señor del castillo que reciba estará en riesgo. Kyung declara que no puede ser elegida por su padre como su sucesora. Concluye que necesita obtener esa posición por sí misma. Le informa a su padre que ha cambiado de opinión. Huizeo pregunta qué quiere decir con eso. Kyung explica que ha estado pensando, y que sin importar cuál fuera el plan de su padre, cree que debe convertirse en la señora del castillo. Le pide que le entregue el puesto de señora. Tanto Sairan como Huiyun se sorprenden. El hermano mayor grita indignado, acusando a Kyung de estar amenazando a su padre. Huizeo responde que está bien. Toma la decisión de escucharla. Quiere saber de dónde sacó el valor para amenazarlo frente a todos esos soldados. Kyung extiende su mano dando una señal a Sairan. Un rayo azul comienza a envolver su mano. Los soldados exclaman sorprendidos ante lo que ven. Kyung advierte que ese hombre es un elegido de la tribu de escamas negras. No sabe si podrá matarlos a todos. Como mínimo tiene la capacidad de matarlo a él y llevársela consigo. Jung grita que está mintiendo, que ese hombre lagarto ya está herido y cansado. Huizeo recuerda vívidamente el poder de los elegidos y a su líder Lacrack, el día que conoció a la tribu de escamas negras. Piensa que Lacrack es un hombre temible. Está seguro de que ese elegido es un peón que Lacrack colocó con el propósito de asegurarse de que él tome la decisión correcta. Pero dice una cosa a Huikyung. Debes saber que el castillo de automatización es especial. Si muere sin designar a un heredero, el castillo de automatización juzgará a alguien dentro del castillo y los designará como el siguiente señor de castillo. Kyung deja claro que no desea que esa situación se dé, pero si surge, recibirá la ayuda de la tribu de escama negra. Después de vaciar por completo el castillo con la fuerza de los guerreros de escamas negras, todo lo que le queda es ser la única humana dentro del castillo. Huiyun grita que ella no puede ocultar su naturaleza sucia hasta el final. La confronta furioso, preguntándole cómo se atreve a decir eso. Huizeo permanece en silencio, con el ceño fruncido. El señor finalmente responde que no hay nada que hacer. Camina hacia adelante y proclama en voz alta. Él, como señor del castillo de automatización, entrega su posición a Huikyung. Será a partir de ahora. Jun reacciona con incredulidad, diciendo que no puede ser. La escena avanza unos días. La plaza del castillo de automatización bulle de actividad, con gente y mercancías circulando entre los puestos. Por primera vez en mucho tiempo, la vitalidad ha vuelto a fluir dentro del castillo. Alguien lo atribuye a que la turbulenta pelea por la sucesión finalmente ha terminado. El ambiente se siente diferente al de antes. Ahora hay más intercambios comerciales con otras especies. Llegan más mercaderes desde lugares lejanos. Las 4 familias importantes dentro del castillo permanecen en silencio, aceptando por ahora los cambios impuestos por la nueva señora del castillo. Huiyun observa la actividad desde un balcón, pensativo. Reflexiona que le resulta absurdo que alguien considere que el castillo pueda tener como señora a quien se rodea de un lagarto. Más tarde esa misma noche, cerca de la entrada del castillo, el tipo decide que dejará este lugar para reunir poder en otro sitio, y que se asegurará de regresar. Envuelto en una capa, se detiene bruscamente al notar a alguien. El tipo pregunta quién anda ahí. Sairan comenta que debe dirigirse a algún lugar muy lejano.
Hueyun le reprocha con desdén que no tiene por qué saber a dónde se dirige. Sairan contesta que no es asunto suyo, ni piensa detenerlo. Se quede o se marche, no logrará nada de cualquier forma. El tipo maldice enojado a ese maldito lagarto y patea al caballo para que avance. Sairan comenta que cierta persona dijo que alguien como él, fuente de tantos problemas, no debería tener permitido permanecer cerca de Kyung. Sosteniendo una antorcha, admite que está de acuerdo con eso. El hombre lagarto agita el fuego, enviando una señal. Se ve un destello surcando el cielo nocturno sobre el castillo. En la oscuridad total, un pequeño goblin vigía avisa a su compañero de la señal. El asesino salta desde lo alto del muro. Bajo el arco de una entrada, una espada corta la cabeza de Jun. El impacto salpica de sangre y la cabeza decapitada cae en una bolsa. Con esto, el goblin asesino cumplió su misión. Desde algún lugar, Hegemonía comenta que sí, se declara vencido. Nebula opina que habla con demasiada nobleza para haber perdido. El tipo aclara que quien no reconoce sus derrotas no puede crecer. Confiesa sentirse contrariado, pero reconoce que Nebula es el vencedor. Nebula responde que obviamente. Sorpresivamente, Hegemonía aceptó su derrota con dignidad y se retiró. Él dijo que llevaría a la tribu Nol a través del continente y caminaría hasta que llegaran al confín del oeste. No parecía importarle haber fallado la profecía y tener que enfrentar un evento negativo. Hegemonía declaró que si peleas y ganas, eso es todo lo que importa. Le avisó a Nebula que no lo vería por un tiempo. Así es como Hegemonía marcha hacia adelante mientras adopta técnicas de los habitantes del continente. Nebula observa la escena a través de una ventana, comentando que Hegemonía se ve muy confiado en batalla. Si abandona su espacio original, provocando un vacío, tiene la oportunidad de usar el camino ya trazado para aumentar sus fuerzas. Las regiones costeras del norte y la mitad sur de la península, todas son áreas costeras, por lo que podría tener la oportunidad de usar eso. Recuerda el pequeño dominio del océano que poseía el abominable dios de los hombres rana, la serpiente que tenía ese pequeño dominio. Ni siquiera pudieron usarlo correctamente, porque fueron creados en el lago. Decide que ya pensará en eso después. Por ahora necesita ir a reunirse al nuevo señor del castillo. En una habitación, Kyung duerme profundamente sobre su escritorio, rodeada de bocetos de mecanismos. Un insecto azul luminoso revolotea cerca de su rostro, mientras ella descansa. Kyung despierta sobresaltada al sentir su presencia. Ella, con los cuernos ya crecidos, murmura confundida ¿qué es eso? Ante ella se manifiesta una figura envuelta en un manto estelar y luz azul. Kyung exclama sorprendida, balbucea, atónita ante la aparición, y pregunta si es el dios insecto azul. La entidad, con el insecto posado en su mano, permanece en silencio. Ella relata que recibió mucha ayuda de aquellos que creen en el dios insecto azul. Es consciente de que esto es solo el comienzo. Sin embargo, no posee nada. Añade que aunque está iniciando varios negocios, no sabe qué tan útil podrá serle. El dios insecto azul permanece en silencio. El insecto revolotea e ilumina fuertemente. Su forma cambia al de una pieza de metal. Kyung levanta la mirada ante el objeto. Nota que es la placa de hierro que usan cuando hacen intercambios. Ella es un poco densa, por lo que no sabe qué quiere decir. Menciona que si sugiere que debería ofrecerle dinero. De pronto, Sairan aparece junto a Kyung, sorprendiéndola. Kyung exclama su nombre, cuestionando si puede verlos. Añade que el dios insecto azul está justo ahí. Tiembla confundida, pues su vista se nubla. Inquiere si todo aquello es un sueño. La escena regresa a la realidad. Kyung despierta de golpe tirada en el suelo. Concluye que todo fue un sueño. La plaza del castillo bulle de actividad con comerciantes y transeúntes. Kyung reflexiona que si ese sueño fue una especie de señal, entonces tal vez el dios insecto azul intentaba decirle que la forma de ayudarlo era mediante placas de hierro. Kyung quiere ganarse el favor del dios insecto azul de alguna manera, pero sigue sin entender qué significado tienen las placas. En un puesto comercial alguien comenta que nunca había visto seda de esa calidad antes. Un hombre lagarto exclama que de ninguna manera, pues ya ha traído ese mismo producto varias veces. El cliente cuenta que viene del oeste y que es su primera vez llegando hasta ahí. Explica que el oeste es donde amanece el sol. No pudo venir antes porque la tribu Nol bloqueaba el camino hasta ahora. El hombre lagarto comenta que nunca había visto a alguien como él antes. Le pregunta si quiere hacer el trato. Él decide que comprará toda la seda disponible ahí. Revisa el contenido de su bolsa, preguntando si eso será suficiente para el trato. El hombre lagarto confirma que sí, lo que al cliente le parece perfecto. Comenta que la seda de esa calidad necesita recibir el precio adecuado. Inquiere si esta cantidad estaría bien. El comerciante lagarto exclama satisfecho que eso es más que suficiente. Sugiere que entonces lo lleven a cabo, pero alguien interrumpe la transacción. Kyung se acerca al puesto y saluda con un gesto. Le indica al cliente que devuelva ese dinero al bolso.
Se disculpa con el troll Gentry, explicándole que ya había hecho un trato con este comerciante. Decepcionado, el troll inquiere si ella está diciendo la verdad. El hombre lagarto titubea y contesta que puede ser el caso. El comerciante lagarto responde con fastidio que entonces no hay nada que hacer. De todas formas no le gustan los problemas. El troll se aleja caminando del puesto de seda. El comerciante comenta a su señora que esto le hará las cosas difíciles. Kyung se molesta. Le reprocha que si sigue haciendo negocios de esa manera, le resultará más complicado a él. Ella señala la mercancía, cuestionando si tiene sentido vender esa seda a ese precio. El hombre lagarto responde que también es comerciante, y que por supuesto consideró el precio. Explica que gracias a haber llegado con la caravana de la crack, redujo enormemente el trabajo de transporte. Normalmente aceptaría más ganancia, pero que esta vez seguiría teniendo beneficio incluso bajando el precio. Kyung pregunta por qué haría eso entonces. Ella jadea exasperada y exclama que siendo ese el caso no puede hacer negocios aquí. Explica que solo la tribu de escamas negras puede producir ese tipo de productos. Sentencia que eso significa que aunque se reduzca el costo de producción, no es necesario bajar el precio junto con él, especialmente cuando se trata de productos de lujo como la seda, y añade que hay una cosa más. El comerciante gris identifica el objeto. Es la placa de hierro que tenía el troll anteriormente. Kyung confirma que sí, es esa. Sostiene una balanza pidiéndole que observe con atención. Explica que eso se llama báscula. Compara el peso de la placa de hierro que suelen usar en el castillo de automatización con las demás. Explica que el lado más liviano subirá. Los platillos de la balanza oscilan de un lado a otro, con el hombre lagarto observando el movimiento con atención. Kyung señala el resultado. La placa de hierro que trajo el troll es más liviana. Kyung inquiere si entendió. La próxima vez que hagan trueques con placas de hierro, primero debe verificar el peso. Alguien se acerca comentando que eso es bastante útil. Otro hombre lagarto pregunta si también puede comparar el peso de esta placa de hierro. Kyung reconoce al jefe Lacrack. Ella responde con entusiasmo que por supuesto. Comenta que el castillo de automatización se enorgullece de la precisión de sus balanzas. Su expresión se tensa de golpe. Sostiene la placa entre sus manos, pensando que es un poco diferente de las placas de hierro normales. La crack revela que es una placa de hierro que obtuvieron de una reliquia ancestral. Dice que es de buena calidad, pero fue demasiado difícil de fundir, por lo que sus herreros se rindieron con ella. Pensó que el castillo de automatización podría ser diferente. Pregunta si cree que podría fundir esas placas de hierro y convertirlas en armas. Todo cobra sentido para Kyung ahora. Ya entiende cuál es el trabajo que el dios insecto azul le asignó.